Queridos amigos, bienvenidos al canal del Coronel. Sabéis que principalmente en el canal nos dedicamos a la geopolítica. Y hoy tenemos aquí un gran maestro de la geopolítica. De hecho, es el director del Instituto Español de Geopolítica. Que qué falta nos hace culturizar en España, sobre todo a los políticos en geopolítica, que están muy perdidos. Porque sí, de los suyos sabrá muy bien, de sus trapicheos, ¿verdad? Que sabemos que saben demasiado de trapicheos. Pero cuando les llevas al plano de la geopolítica, la mayoría no tiene ni la más remota idea. Así que estamos además en un mundo, como sabéis, que todo está cambiando a una velocidad inusitada, que están pasando muchísimas cosas, muchas cosas que a algunos les pasan muy desapercibidas. A nosotros intentamos que nos pasen un poco menos desapercibidas. Y para hablar de todas esas cosas que están pasando desapercibidas, sobre todo para nuestros líderes políticos nacionales y comunitarios europeos, pues tenemos aquí a Juan Antonio Aguilar. Juan Antonio, bienvenido al canal del Coronel. Muy buenas. Hombre, yo te agradezco lo de maestro. Yo me prefiero llamarme estudioso. Estudioso, es decir... Pero llevas muchos años estudiando. Sí, de hecho, este año hacemos 10 años que hicimos un famoso programa, que fue cuando nos conocimos, precisamente sobre el conflicto en Ucrania, que como algunos piensan que esto empezó hace 2 años, pues no se dan cuenta, pero si se tira hacia atrás, ya había un programa que hicimos hace justo 10 años, en 2014, aquella serie... Misión Geopolítica. Misión Geopolítica que llevabas... Pioneros totalmente en España. Sí, sí. En aquel momento nadie hablaba en España de geopolítica. Nada, totalmente pioneros. Ni hablaba de geopolítica, y mucho menos del tema de Ucrania. De Ucrania había parecido como si hubiese sido una revuelta allí en una plaza y no tenía mayores implicaciones. Y fíjate, 10 años después, donde estamos, y cómo aquello, que ya en ese programa lo hablamos, ha provocado un reventón geopolítico en todo el orden internacional, ¿no? Es decir, de las consecuencias que tuvo aquello. O sea que, bueno, pues 10 años que llevamos, digamos, intentando explicar, intentando dar a conocer un poco la geopolítica, porque la geopolítica tiene sus leyes y hay que conocerlas, ¿no? Es decir, incluso tiene un axioma que es indemostrable, pero es evidente por sí mismo, ¿no? Cuando se dice la geografía es el destino, y es que es evidente, es decir, el destino de un país viene determinado. No es lo mismo que España esté donde está, en el Mediterráneo occidental, que hubiera estado en el Asia-Pacífico o en Sudamérica, ¿no? Es decir, la posición geográfica y cómo es la geografía determina muchas de las cosas y de los acontecimientos históricos y el desarrollo histórico y en última instancia la identidad de los pueblos, su cultura, etc. Si es que... Y quien no entienda estas cosas... Vemos lo que está pasando en el marco de la Unión Europea. Claro. Hay países que no tienen salida al mar, que siguen teniendo una gran dependencia de Rusia y evidentemente tienen una posición diferente a la de otros países. Estamos hablando de Hungría, podemos hablar de Eslovaquia, podemos hablar de Austria. Claro, se decía lo de la geografía es el destino, ¿no? Es decir, lo marcaba. Y luego hay una serie de leyes geopolíticas que marca y que conviene conocer, ¿no? La ley de la frontera, la ley de la tierra y el mar. El que es el choque, la contradicción fundamental entre las potencias terrestres y las potencias marítimas, es decir, las zonas de fricción que siguen siendo las mismas. Últimamente, la ley de la geopolítica de la información, aquel que domina la información de un territorio tiene el control sobre el territorio. Esto además es una geopolítica rusa la que definió perfectamente esta ley. Y ya lo vemos ya en la práctica, es decir, empíricamente, ya no hace falta que fuera un tratado teórico, ¿no? Hace ya muchos años, ya lo vemos claramente en la realidad. Y bueno, pues es decir, dar a conocer el conocimiento geopolítico. Sabes que editamos una colección de libros, la colección geopolítica, que empezó hace ya varios años, que lleva nuestro compañero Enrique Refollo. Y que, es decir, saca títulos sobre temas de geopolítica de muy diversos autores y de diversos sitios. Autores turcos, autores sudamericanos, autores rusos, autores de Oriente Medio, españoles, es decir, con la idea de intentar dar a conocer el corpus teórico de esa geopolítica, ¿no? Es decir, para que intentar... porque de alguna forma, ¿cuál es el sentido de la ciencia geopolítica? Pues dar herramientas a quienes tienen que tomar decisiones para que las tomen en la mejor dirección que favorezca los intereses nacionales. Ya está, esto no es nada más, es decir, bueno, nada más y no es nada menos, pero que este es el sentido de la ciencia geopolítica. Y entonces, bueno, pues, ¿qué nos hemos dado cuenta los que echamos la vista atrás? Primero que en Europa, y en España en concreto,
la geopolítica durante 4, 5, 6 décadas ha estado desaparecida. Yo creo que en España, desde Vicent Vives, claro, desde Vicent Vives, claro, en los años 50, y salvo en las academias militares, la geopolítica no ha existido. Sí, pero en las últimas 2 o 3 décadas, mucho menos. Es decir, entonces, ahora, es decir, desde hace ya una década, a la vista de efectivamente los cambios que está habiendo en el orden internacional, sí que ha habido un rebrote de la geopolítica en la cual, sobre todo en España, no es casual que, obviamente, sus libros y los de otros, pero realmente sus libros han tenido una gran importancia, porque se han convertido en una lectura de masas. Bueno, al menos de mucha gente. Esa es la idea, popularizar precisamente y democratizar la geopolítica. Entonces, es decir, eso ha hecho que de nuevo pues esté otra vez en boca de expertos, de estudiosos, el tema de la geopolítica. También ha conllevado un problema, y es que aquí hay mucha gente que habla de geopolítica sin tener la idea de qué es la geopolítica, ¿no? Se ponen a hablar de geopolítica cuando a lo mejor lo que están hablando realmente es de relaciones internacionales, o están hablando de cuestiones de seguridad, defensa o militares, ¿no? Es decir, y no exactamente de geopolítica, pero bueno, esto... Ahora todo el mundo se llama analista geopolítico. Bueno, pues vale, es decir, de hecho, bueno, podemos darnos por contento que al menos la geopolítica es otra herramienta más, junto con la geoeconomía, junto con las teorías de las relaciones internacionales, es decir, de alguna forma son herramientas que ayudan al análisis de la realidad, que es uno de los factores principales de la situación que tenemos. Es decir, vivimos en un mundo, sobre todo en el mundo de la anglosfera, donde hay todo un aparato mediático y de propaganda que lo que produce es una continua falsificación de la realidad. Y claro, si tú tienes una realidad falsificada, es decir, si lo que tú crees que es la realidad no lo es, pues estamos dando pie al error permanente. Y en el error permanente, en el caso de Europa, por ejemplo, lo vemos, vivimos desde hace ya muchos años. Y las consecuencias luego se ven en la praxis. Luego se ven en las políticas que se deciden, se ven en las resoluciones que se toman y al final... hay una cuenta de resultados, no solo económica, también cultural, social y de todo tipo. Hay una cuenta de resultados en la cual cada vez tenemos un mayor déficit. Ya digo, no es solamente económico, sino en todos los órdenes. Me has abierto muchísimos frentes, Juan Antonio, como era previsible, porque tú eres, como digo, un muy gran maestro en temas de geopolítica. Lo primero es que has dicho que la geopolítica debe servir también como un instrumento, esos análisis que se hagan, para que los políticos, los que rigen el país, verdaderamente velen por los intereses nacionales. ¿Tú crees que ahora mismo en Europa se está velando por los intereses de los países y por los intereses de Europa, o estamos velando por los intereses foráneos? Vamos a ver, es decir, lamentablemente lo de Europa es muy triste. Es muy triste y el día que se escriba la historia de estas últimas décadas, sobre todo a partir del fracaso de aquel proyecto de Constitución Europea, yo hasta ahí tuve cierta fe en Europa. Pero cuando eso fracasó, porque ahí se establecía al menos el embrión de una ciudadanía europea, a partir de ese momento la cosa ha ido peor. Hasta el punto de que para mí ahora mismo la Unión Europea no es más que la rama política de la OTAN. Es el brazo político de la OTAN y, lógicamente, supeditada a las decisiones de la OTAN, que son decisiones que, en última instancia, a nivel operativo, toma siempre, porque así está en el Tratado de la Alianza, un general norteamericano, que lógicamente está supeditado a las decisiones del Pentágono, que lógicamente está supeditado a la Casa Blanca. Es decir, la cadena de mando es esa. Es decir, que todo el mundo se olvide de cualquier tipo de veleidad soberana. No, eso no existe. De hecho, el portavoz de la Secretaría General de la OTAN es un simple portavoz. Es un señor en el cual va a hacer sus declaraciones públicas en función de lo que le diga. En el fondo no tiene mayor importancia. Es un coordinador de las actividades, es un secretario. Es un secretario, nada más que un secretario. Entonces, bueno, las decisiones se toman fuera. Y hay una clase política que, en primer lugar, por supuesto, es absolutamente ignorante, no solo de la geopolítica como ciencia, es ignorante de las relaciones internacionales, ya prácticamente no tiene cultura diplomática, lo estamos viendo, es penoso. Tampoco tiene mucho conocimiento de lo que son la economía internacional y
y la proyección que tienen determinadas potencias emergentes, los proyectos a futuro, los planes de desarrollo, es decir, nada de eso. Y además está supeditada claramente a defender los intereses de quien le pone ahí. Y eso, claro, efectivamente, al fin y al cabo son intereses extranjeros, intereses extraños a Europa. Es más, podemos darnos cuenta, yo esto lo repito muchas veces porque a veces que no nos percatamos, pero el secretario general de la OTAN, los miembros de la Comisión Europea, el presidente del Banco Central Europeo y otros organismos, siempre son los mismos, se van cambiando el sillón. Es decir, a este le quitan de aquí y le van a otro cargo. El caso de la señora Lagarde, del Fondo Monetario Internacional, claro, al Banco Central Europeo. De la ministra Teresa Rivera, es decir, van cambiándose los cargos los mismos de siempre, que además no elige nadie. Es decir, son elegidos por ellos. Ya sabemos que cumplen las órdenes que reciben al pie de la letra. Y claro, el premio que tienen es que siempre van a tener un alto cargo. No se van a bajar del coche oficial en la vida, ¿no? Hasta que se jubilen, donde luego irán a cobrar un montón de dinero al foro de Davos para seguir marcando lo que tiene que ser el futuro según no la realidad. A los nuevos líderes que preparen para hacer lo mismo que exactamente. Claro, que van a ir a dar lecciones de cómo, no de cómo es la realidad, sino de cómo tiene que ser la realidad según sus esquemas ideológicos. Y claro, es decir, es que esto es la vía que nos lleva a la catástrofe. Es decir, es una vía que acaba en un precipicio. Bueno, tenemos el caso del señor Borrell, ¿no? Que se supone que es el jefe de la diplomacia y de lo único que no habla es de diplomacia. Habla de guerra, de armas. Claro, es que ha hecho llamadas a la guerra. Constantemente. Es decir, es algo inaudito. Es algo que en las viejas escuelas de la diplomacia, ya no voy a decir la doctrina Estrada, ¿no?, de no injerencia en los asuntos internos de otros países, en lo que ha sido siempre la vieja diplomacia, la educación, es decir, el respeto. Pues no, es decir, una serie de expresiones claramente belicistas que además, si preguntaron, bueno, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo? Es decir, ustedes tienen, cuando nos introducimos en un conflicto, en una fractura geopolítica, ¿cuál es el objetivo que usted tiene? ¿Y cuál es el plan de salida? Aquí todo el mundo habla de, hay que detener a Rusia, hay que enfrentar a Turquía, el Oriente Medio, no sé qué. Todo el mundo habla de conflictos geopolíticos que se dan en distintas zonas, pero, vale, usted se está metiendo, ¿y cuál es el plan de salida? Y si las cosas no van bien, ¿cómo salimos? No, de eso no sé si lo habla el plan, pero nadie lo sabe. Así nos hemos metido en líos como, por ejemplo, el tema de Libia. Claro, nadie lo sabe. Entonces, pues eso, el tema de Afganistán, el tema de Irak, el tema de Libia. Hemos dejado que se incendie el Oriente Medio, el Oriente Próximo. Y mucho me temo que esto continuará con el Báltico y el Ártico, continuará con el mar de China, en África, meridional, continuará el Sahel, continuará el mar de Japón, porque es una tendencia a afrontar de una forma supremacista, de una forma soberbia en el fondo, los conflictos sin que veamos claro cuáles son los objetivos estratégicos ni veamos el plan de salida de ese conflicto. Entonces, esto no puede salir bien. No puede salir bien. No, tú eres el director del Instituto Español de Geopolítica. ¿Cómo ves tú ese nivel de conocimientos geopolíticos por parte de nuestros principales líderes españoles? Nada. Ahora mismo podríamos hacer un repaso, ¿no? Y esto no que nadie lo tome como posicionamientos políticos ni como crítica política, porque además yo de la política nacional española hablo poquísimo. Entre otras cosas me produce una gran pereza. Es decir, y más cómo está el tema, ¿verdad? Claro, me produce una gran pereza y entonces, de verdad, entre que no quiero amargarme el día, ni que acabe con un cansancio mental, ¿verdad? Pues procuro de la política española hablar poco. Pero bueno, cosas que sí son evidentes y que todo el mundo puede ver. ¿Qué sabe de geopolítica Vox? Pues por lo que demuestra, absolutamente nada. ¿Qué sabe de geopolítica Podemos o Sumar? Por lo que demuestran, absolutamente nada. Están en un receptáculo ideológico del que no se pueden salir por sus esquemas mentales y entran continuamente en contradicciones. Los dos grandes partidos, bueno, esto podría ser, lo que he dicho, podría ser ampliable también a los pequeños partidos nacionalistas y demás, que tienen igualmente una imagen un poco absolutamente
enloquecida, es un poco esquizoide, porque pensar que en el mundo, un mundo que va caminando hacia estructuras multipolares integradas, es decir, se pueda apelar a que se desgaje un pequeño trocito del territorio, me da igual si en España, en Francia, en Italia o en Alemania, me da lo mismo, desgajarlo pensando que con eso va a ganar soberanía, es vivir en otra realidad. Es decir, por eso digo que es un rasgo esquizoide. Es decir, no es comprensible y sobre todo no es científico. Obedece claramente a una especie de pensamiento mágico o pseudociencia, a derechos que como el de autodeterminación, perfectamente derrumbados en el último libro de Santiago Armesilla, al que tú has entrevistado. Es decir, de esos partidos y demás, pues viven una realidad paralela, pequeñita en su sitio, y pensando que con eso se gana el paraíso, ¿no? De los dos grandes partidos no nos podemos equivocar. Tanto el Partido Socialista como el Partido Popular obedecen, en primer lugar, a las élites que están detrás de esas corrientes. Corrientes que luego, efectivamente, arriba coinciden. Lo vemos en las decisiones en el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo. Es que votan exactamente lo mismo. Ahí tenemos una realidad empírica que podemos observar y decir, ya está. El 90% de las decisiones las toman conjuntamente en el Parlamento Europeo. Lo que ustedes me están haciendo aquí, que es simplemente un paripé. Claro, es decir, nos estamos discutiendo por menudencias, pequeñas cuestiones dentro de unas leyes, dentro de una determinada política coyuntural en un momento dado, porque aquí no hay más proyecto que el que va más allá de 4 años según los procesos electorales. Es decir, con lo cual no hay proyecto nacional. Al no haber proyecto nacional, pues es imposible tener una perspectiva geopolítica, porque la geopolítica necesita tiempo. Es decir, cualquier proyecto que uno pueda tener en el ámbito geopolítico a la hora de reforzar la posición de un país, de una nación, en un entorno determinado, en el que se garantice su desarrollo, su defensa, ¿verdad? Eso es un proyecto a años. Eso no se puede hacer en un periodo electoral, en una legislatura de 4 años ni de 8. Es decir, por eso, ahí lo vemos por los chinos. Los chinos tienen marcados sus hitos a 2035, a 2045, a 2050 y a 2100. Y aquí no sabemos lo que va a pasar el año que viene, pues no sabemos si hay elecciones. Y como aquí, cada vez que hay elecciones y cambia un gobierno... O dentro de un mes. Claro, es decir, pues ya se trastoca todo, pues es decir, no hay posibilidad. Entonces, esta es la realidad. La geopolítica... Pero no solo la geopolítica, la geoeconomía, incluso la diplomacia en estos momentos, ahora prácticamente no tiene peso ninguno en el mundo político, digamos, habitual que todos conocemos de los partidos, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Gobierno, etc. No tiene ningún peso. Es decir, todo es muy coyuntural, todo es de hoy para mañana. Porque igual pasó mañana que han convocado elecciones. O algún compañero les ha quitado la silla. Todo es absolutamente provisional. Claro. Todo es provisional. Pero eso así no hay posibilidad. Lo que nos lleva en un mundo tan sumamente cambiante, que ahora hablaremos de todos estos cambios que están produciendo, a que estas personas son ignorantes de esa situación, de esas realidades, porque viven en su pequeña burbuja. Pero fíjate, están pasando cosas. Ahora tenemos la cumbre de los BRICS, que probablemente transforme completamente la geoeconomía y la geopolítica. ¿Puedes explicarnos un poco en qué van a consistir, qué son los BRICS, en qué va a consistir esta cumbre, qué se espera de esta cumbre? Porque puede ser un punto de inflexión histórico. Puede ser un punto de inflexión histórico. Es decir, primero hay que decir, es complicado. Es decir, porque lo que se va a juntar en Kazán, en Rusia, estamos hablando de 32 jefes de Estado, que representan más del 50% de la población mundial, más del 50% del PIB, y posiblemente más del 50%, quizá más del 60% de las materias primas. Estamos hablando de energéticas, tierras raras, materiales estratégicos, es decir, estamos hablando de el agua potable, que es que aquí siempre se olvida, pero es vamos a llamarlo así, entre comillas, material estratégico. Totalmente. Es decir, bien, pues eso se va a concentrar en Kazán, se van a reunir. Y se van a reunir independientemente de ideologías políticas o tipo de gobierno. Chinos, indios, turcos, las petromonarquías del Golfo, Irán,
países de la América española como Venezuela, Cuba, Azerbaiyán, africanos, es decir, se van a reunir hasta 32 jefes de Estado. Dependiendo de 32 gobiernos, que ya digo, es En total, ¿cuántos países esperan que asistan? oficialmente, es decir, con alta representación de jefes de Estado primero, 32. Más luego hay una serie de invitados. Incluso va el propio secretario general de Naciones Unidas. No sé, me imagino que es una cuestión más de imagen o de diplomacia. No, pero es muy simbólico. Sí, muy simbólico. Yo creo que es una cuestión más de diplomacia, que yo creo que está bien. Es decir, diplomáticamente, hombre, ¿cómo no vamos a invitar a este señor, ¿no? Es decir, a pesar de bueno, la situación tan patética, ¿no?, que vive Naciones Unidas, a la cual yo ahora mismo... Luego hablaremos de ello. Bien, entonces, en Kazán, bueno, ahí, como decía, esto es difícil, porque, claro, lo que vas a sentar ahí es como sentar la mitad de la ONU. De hecho, casi más de la mitad de la ONU, no por número de países, porque en la ONU son 190 y tantos. 193. Sí, sino por el peso que tiene. Claro, representa más del 50% de la población mundial. Y no he calculado el porcentaje de territorio, pero imagínate, si ya Rusia representa la quinta parte del territorio del planeta, ¿no? Entonces, hay dos objetivos fundamentales a conseguir, más allá de la ampliación, porque ahora claro, habrá que ir incorporando países poco a poco, porque sin tanto de golpe aquello va a ser un batiburrillo ingobernable. Entonces ya han incorporado 5, como ya sabemos. Sí, eran 6. Mirad, claro, se ha ido a Argentina es la que está ahí ahora colgando. Es decir, se ha incorporado Arabia Saudita, se ha incorporado Emiratos, se ha incorporado Irán, es decir, ahora ya son 10. Ahora, pues me imagino que se le va a proponer la entrada al 1 de enero de 2025, pues otro número de países, no sé si serán 4 o 5 o 6, los que más o menos puedan ver. Y así poco a poco irán incorporando. Hay la intención de fortalecer el Banco de los BRICS, porque es un banco de desarrollo. Un banco que tiene que financiar grandes proyectos y además bajo el esquema chino, el de ganar-ganar. Yo te voy a financiar todas las infraestructuras, a mí me da igual el tipo de gobierno que tú tengas, tu política, es decir, yo de eso no me voy a meter, pero te voy a financiar las estructuras y tú me vas a pagar pues con materias primas o con lo que sea. Es decir, hasta ahora ya se habla mucho de que China lo que hace es endeudar a los países y demás, pero siempre ellos en su esquema es el ganar-ganar, es decir, vale, sí, yo voy a ganar, pero quiero que ellos ganen también. Y así podemos ver cómo se están construyendo trenes de alta velocidad en África que en la vida, hubiéramos podido pensar. Porque el colonialismo extractivo, típico de la época colonial europea, que ha seguido en una forma de neocolonialismo por debajo de la mesa, pues al final se ha llevado mucho de los países, pero ha dejado muy poco. Es decir, imperios generadores en la historia, pues son el español, el Roma, el ruso, pero muy poquitos. Es decir, generalmente han sido extractivos. Y eso es todo, el fortalecimiento del banco, de los BRICS, eso es un aspecto fundamental. Otro aspecto fundamental es el diseño que ya está hecho de un sistema de pagos internacionales independientemente del SWIFT, controlado por las potencias occidentales. Eso permitirá abrir canales de pagos internacionales entre los países BRICS sin depender de que te puedan sancionar, que te puedan bloquear. Que de cierto modo sería perfeccionar el ruso que ya existía, el SPFS y el FIPS. Exactamente. Imagino que ya tienen... Luego tienen la intención también para esos pagos internacionales, y esto es muy importante, y esto es decisivo, y esto quizás lo que más cueste a la hora de implementar, porque a ver cómo se va haciendo y sin que causen muchas distorsiones, que es una moneda de intercambio internacional que pueda sustituir al dólar para el intercambio internacional entre los países BRICS. Es una moneda que estaría respaldada por oro en un 40% y en un 60% en materias primas que van, claro, determinadas al valor de la moneda nacional de cada uno de esos países. Con lo cual sería una moneda de referencia en la cual dos países BRICS, por ejemplo Arabia Saudita e India, pueden intercambiar sus productos referenciados a esa moneda, que es una moneda real, que tiene un respaldo, no como las monedas fiat occidentales, el euro o el dólar, que realmente el único respaldo que tienen es la confianza que tenemos de que funcionan, ¿no? de que me la van a aceptar.
El día que digan que no me lo aceptan, a ver qué haces con ese papelito. No puedes ir a la Reserva Federal y decirme a mí, deme su valor en oro, que me voy. No, no te van a dar nada. A veces ya no vale ni el papel con el que está impreso, alguna de las monedas occidentales ni con el que está impreso. Entonces, esto es la moneda el Inuit, creo que la van a llamar, o Unit. Es decir, esto es un poco lo más complicado. Es una revolución total, porque, absoluta. Claro, es decir, al final hay que tener en cuenta una cosa fundamental. La inmensa e impagable y creciente siempre deuda norteamericana, ya en más de 35 billones con B de dólares, solo se puede mantener y seguir dándole a la maquinita del dinero porque el mundo necesita dólares para comerciar. Y cuando se le piden dólares a la Reserva Federal, la Reserva Federal cobra. Y con eso se financia esa deuda impagable, esa monstruosa deuda norteamericana. Si eso empieza, no porque vaya a caer de golpe, pero empieza, ya lo tiene, una tendencia descendente, eso obligará finalmente a Estados Unidos a tener que admitir que el mundo ha cambiado y que tiene que sentarse de igual a igual con otra serie de potencias a decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer las cosas? Porque las reglas del consenso de Washington, las reglas de Bretton Woods, las reglas que luego modificó Nixon en el año 73, ya no sirven. Y eso lo vamos a ver, ya no sirve. Hay dos caminos de salir de eso. O la guerra, es decir, destrozarlo todo. Es decir, vamos todos a la guerra y esto es decir, el mundo se cuartea en bloques ya absolutamente separados, como vivimos en la Guerra Fría, o al final esto obligará a Estados Unidos a sentarse de igual a igual con los demás e intentar ver cómo se van a hacer las cosas, porque Estados Unidos en ese sentido tiene soberanía para poder hacerlo. Aquí el problema es de uno que no se va a poder sentar en ningún sitio, porque ha intentado estar sentado en todas las sillas a la vez y al final se ha quedado sin silla, que se llama Unión Europea. Así estamos. Pero fíjate, dices que Estados Unidos antes o después tendrá que aceptar esta realidad, porque la otra opción es ir a la guerra directamente, a la guerra total, ¿no? Sí, eso, claro. Por cierto, es lo que ha pasado a lo largo de la historia cuando ha habido situaciones similares. Siempre. La trampa Tucídides, que claro, es bien geopolítica. Pero mientras tanto, Estados Unidos, todas las potencias que se ven amenazadas se convierten en muy peligrosas. Supongo que intentará, no directamente, pero a lo mejor indirectamente, sí intentar socavar estas medidas de los BRICS. Evidentemente, pero a ver, al final llegará un momento en que no pueda mantener eso. No pueda mantener, y además esto lo puede ver cualquiera. Si el nivel de desdolarización sigue esa tendencia a la baja, que además a partir de Kazán puede tomar una pendiente todavía mayor, pueden intentar desestabilizar países, pueden intentar provocar divisiones, pero al final son procesos históricos que vienen determinados por una serie de variables que un Blinken no va a poder modificar por su voluntad. Es decir, hace un siglo la libra era la gran moneda del mundo, ya no lo es. Efectivamente. Y durante años, antes del euro, el marco alemán tenía en Europa un potencial que era, era la moneda de referencia prácticamente. De hecho, el valor del euro casi fue el del marco, claro. O sea, multiplicaron el marco. Aquí la cuestión es las élites norteamericanas. ¿Qué van a hacer las élites norteamericanas? Y aquí vemos una grave fractura, porque yo estoy convencido que dentro de las élites norteamericanas, sobre todo el Pentágono y la comunidad de inteligencia, tienen claro esto que decimos, porque ellos sí conocen geopolítica, y además tienen buenos maestros, Nikolai Spiegelman, George Kennan, es decir, el propio Kissinger, Brzezinski, es decir, conocen perfectamente el tablero geopolítico, es decir, no son ignorantes en ese sentido. Y yo creo que al final estos sí ven la posibilidad de que no quede más remedio que al final que aceptar un orden internacional multipolar y por lo tanto hay que sentarse de igual a igual con otros. Pero en las élites políticas, político-ideológicas, es otro problema, que están, por supuesto, en el Departamento de Estado, en la administración de la Casa Blanca, que están en la cúpula de los grandes consorcios, especialmente las tecnológicas, todos los grandes consorcios mediáticos, los financieros, también el complejo militar industrial, porque le interesa directamente para su negocio, el hecho de la conflictividad, que posiblemente ya por un desbarramiento ideológico no vean esa realidad. Es decir, ellos son, cuando hablamos de que hay una falsificación de la realidad, también es una falsificación que le afecta a ellos.
porque acaban teniendo una imagen absolutamente distorsionada de esa realidad, ¿no? Piensan pues que Putin es un expansionista que quiere llegar a Lisboa, que los chinos se quieren comer todo y esclavizar al mundo entero, que los iraníes son una especie de fanáticos que están dispuestos a inmolarse en una gran guerra nuclear. Es decir, este tipo de relatos que luego no sé, cuando vas a los países y no se corresponde con la realidad. Yo lo digo muchas veces. Es decir, a ver, que lo decía Unamuno, que es que el nacionalismo se cura viajando. Vayan y véanlo. Si no, no hagan caso de lo que sale en los medios de comunicación, porque generalmente son consignas elaboradas en un centro de comunicaciones estratégicas que está en Riga, que viene de la OTAN, que es quien la que le dice a los grandes medios lo que tienen que publicar y lo que no tienen que publicar, y el sentido que tiene que tener el relato. Entonces, esa realidad se acabará imponiendo, y yo creo que sí se convence esa comunidad de inteligencia, el Pentágono y demás, y parte de la clase intelectual norteamericana, convence a las élites políticas y económicas que se tienen que sentar, que el mundo ha cambiado, pues igual evitamos el gran desastre. Si no, pues iremos en un camino no ya solo que lleve a la guerra, sino que además convertirá a los países occidentales en auténticos estados totalitarios, blandos, en el sentido de que inicialmente no te matan, inicialmente solo. Es decir, si llega el momento, no duden que lo harán, ¿eh? Es decir, pero irán a la censura, a la cancelación, a la brutalidad, a la represión, a taparte la boca, al asesinato social, a buscarte cualquier cosa para intentar darte una cornada, y si no te la creen, pagar programas de televisión para que te señalen. Claro, y si no te la fabrican. Es decir, entonces, bien, pues eso no deja de ser más que una forma de totalitarismo dulce. Dulce lo digo entre comillas, porque efectivamente todavía no te han pegado 2 tiros por la calle. Sí, pero es una forma de totalitarismo. Y caminaríamos hacia eso. Y además caminaríamos con una agravante respecto a los estados totalitarios que hemos podido ver en la primera mitad del siglo XX, o incluso, yo qué sé, el bonapartismo, ¿no? Cosas así, ¿no? Que es la tecnología de control social. Es decir, la herramienta fundamental para ejercer el poder tiránico sobre la población va a ser la tecnología. Una tecnología que ya hemos visto cómo ha funcionado en estas últimas décadas, sobre todo desde que apareció el Internet, pero que ahora vamos a ver mucho más con el desarrollo de la inteligencia artificial, que puede convertirse en la gran herramienta de esclavitud de los pueblos. La tecnología, como toda herramienta, es decir, la podemos utilizar para cosas muy buenas. Y estoy seguro que la inteligencia artificial en el tema del desarrollo científico, de la investigación, incluso para la creatividad, como herramienta de ayuda al estudio y de la información, ayudará, porque sobre todo lo que hace es ahorrarnos mucho tiempo. Pero también para la guerra. Pero mira, fíjate... Pero puede ser utilizado para el control social, para la guerra y para todo. Hay 4 países que ahora mismo Estados Unidos está señalando como sus grandes enemigos. Ya lo señaló recientemente en la nueva estrategia nuclear firmada por Joe Biden hace muy poco tiempo, que eran evidentemente China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Y son curiosamente los mismos 4 países que cita Antony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, en un artículo que publica el pasado día 1 de octubre en Foreign Affairs, y vuelvo a citar los mismos países: Rusia, China, Irán y Corea del Norte, que dice que son los que quieren romper el sistema internacional, que quieren romper las normas establecidas internacionalmente. Claro, pero lo que no dice es que son el sistema internacional creado por Estados Unidos y las normas, las reglas creadas por Estados Unidos. Pero lo señala claramente. Además habla precisamente, entre otras cosas, habla de la tecnología, habla de la inteligencia artificial, habla de los semiconductores, habla de esa batalla económica por las monedas que también está realizando en estos países, y lo dice claramente. Es decir, que Estados Unidos es consciente de que estos países, en cierto modo, son sus grandes adversarios y tiene que luchar contra ellos. Y ahí tenemos el problema. Y todo lo que está pasando en el mundo al final no es un reflejo de ese enfrentamiento, no solo de esos 4 países, de alguno más contra Estados Unidos y sus aliados. Todo lo que pasa es efectivamente. Nosotros estamos ahora mismo en una especie de guerra mundial
de baja intensidad, o lo podríamos decir, o de guerra mundial híbrida, o de guerra mundial de quinta generación, es decir, según los teóricos, como quieran llamarlo. Un enfrentamiento de momento indirecto. Exactamente, de momento indirecto, o al menos no hollywoodiense, ¿no? En el sentido de las películas de Hollywood de guerra mundial, ¿no? De aviones, helicópteros y tanques. Es decir, pero es igual de duro el enfrentamiento. El enfrentamiento es muy duro, terriblemente duro y tiene importantes consecuencias. A ver, ahora han definido un eje del mal. El eje del mal de China, Rusia, Irán, Corea del Norte. Corea del Norte yo creo que la ponen para poner una guinda en el pastel. Va a decir, pobre Kim Jong-un, si no se mueve de allí. No, pero bueno, es decir, la ponen como guinda del pastel. Claro, es que aquí lo que ahora ellos llaman eje del mal, pero siempre va cambiando con el tiempo, ¿eh? Es decir, ahora sería China, Rusia, Irán, pero en otros momentos, acordemos, no, el eje del mal era Siria, Irak, claro, es decir, que va cambiando. Los que fueron atacando, por cierto. Sí, que va cambiando en función de las necesidades del discurso. Pero en el fondo es lo mismo, es decir, hay unas potencias emergentes, sean las que sean. Ahora son estas, pero pueden haber sido otras, en otro momento han sido otras y mañana pueden ser otras. Hay unas potencias emergentes a las que tenemos que hacer frente porque ponen en peligro nuestra hegemonía. Y eso es lo que tenemos. Una lucha por la hegemonía mundial, que no es nuevo. Si se estudia geopolítica, es de la historia, que es otra asignatura obligatoria para todo esto, pues ya se vería que esto es Cartago y Roma. Por ejemplo. O Atenas Esparta. O Atenas Esparta. Es decir, esto no es nuevo. El problema que tienen ahora es que esas potencias emergentes, y esto es quizás cualitativamente lo que diferencia a lo mejor de décadas anteriores al eje del mal, esas potencias emergentes se han puesto de acuerdo. Es decir, que es lo que existe efectivamente. Ahora sí es un auténtico eje. El eje China, Rusia, Irán. Bueno, metido con el norte, podían meter a media docena más de países, Venezuela, Cuba, no sé, Siria. El otro, es decir, Siria, efectivamente, pueden meter un montón de países, todos los que se van a reunir en Kazán. O sea, pero bueno, ellos efectivamente determinan que China, Rusia, Irán. Irán yo creo que por una animadversión especial, porque tiene un importante papel en el Oriente Próximo, pero realmente ese papel lo tiene porque tiene una retaguardia estratégica que son China y Rusia. Claro, aquí lo importante es China y Rusia. China y Rusia, que es, en la geopolítica clásica, es donde se puede situar el Heartland de la Tierra. Porque son dos países, dos potencias que pueden dominar Eurasia. Y como decía McPhee de Speakman, quien domine Eurasia domina la isla mundo, y quien domine la isla mundo domina el mundo. Porque es decir, tienes la mayor parte de la población, de las materias primas, y porque el resto del mundo realmente son como dos islas, es decir, las Américas y Australia, son como dos islas, ¿no? Entonces, claro, es decir, este es el problema que ahora tienen, que es que ahora sí que existe entre esos enemigos que además pueden efectivamente acabar dominando, en el sentido geopolítico del término, dominando Eurasia, pues claro, es decir, lo que nunca quiso Kissinger y advirtió, lo que Kennan advirtió que no se podía intentar, es decir, el acercamiento de China y Rusia. Lo que Brzezinski también advirtió, lo advirtió en todos los que sabían algo de geopolítica en los Estados Unidos. Claro, las administraciones norteamericanas de los últimos años, absolutamente enloquecidas, y sobre todo en esa mezcla de ignorancia y de especie de supremacismo moral, donde ellos son la nación esencial, el destino manifiesto, el lado correcto de la historia y toda esa monserga, pues les hace pensar que son invencibles y como invencibles impunes. Y claro, lo que han llevado es que al resto del mundo se ponga en guardia y si quiere sobrevivir y desarrollarse, tenga que confrontar con quien no le deja. Y en esas estamos. Por desgracia, otro de esos polos tenía que haber sido Europa, y bueno, pues gracias a una clase política vendida a intereses extranjeros, de que decirlo así, pues nos vamos a quedar en una especie de apéndice de tercera categoría. Totalmente, casi una pedanía de Estados Unidos. Absolutamente. Fíjate que cuando llegó Macron a la presidencia de Francia, y ahí están las hemerotecas, que se puede ir a ellas, decía que para
reconstituir, recuperar la influencia que estábamos perdiendo en Europa, solamente había una salida, que era acercarnos a Rusia. Sí. Que Rusia tenía todo de lo que carecía Europa, y además era un mercado casi virgen en el que podíamos venderle. De hecho, Italia le vendía prácticamente todo el lujo, se lo vendía a Rusia, Alemania también. Entonces... Eso es que lo he visto yo. Yo recuerdo, la primera vez que yo voy a Rusia es 2012. Aquello estaba lleno de coches alemanes. Tú veías, eran coches alemanes. Y el lujo italiano se lo vendía sí, pero coches de alta gama. De altísima gama, además de los mejores preparados. Pero entonces, Juan Antonio, ¿Europa hemos cometido el gran error de dejarnos enfrentar con Rusia? Porque nos hemos dejado enfrentar a Rusia. Hombre, pero a ver, en lo que se refiere a los pueblos europeos, efectivamente tenemos un grado de responsabilidad porque hemos dejado de hacer eso. Es decir, que lo cual era, primero, Cuando en España en el año 2011 celebramos el año hispano-ruso. Sí, bueno, hombre, si aquí va a ponerse una sucursal del Museo del Hermitage. Bueno, tú sabes que me contaban el otro día que en Málaga, sabes que había un museo ruso, sí. Creo que lo han cerrado. Lo han obligado a cerrar. Bueno, terrible. Pero aquí estaban ya preparados oficiales, que yo les conozco, para ir a ser los primeros que iban a hacer el curso de Estado Mayor a Moscú. Claro, sí, te digo. Pero ¿cómo hemos llegado a que nos hayamos dejado romper esa relación de esta manera? Pues porque no se obedece a intereses. Es decir, quien dirige tanto en los países, en los estados de la Unión Europea como en la propia Unión Europea, no obedecen a intereses nacionales. Lo de Alemania ha sido un auténtico suicidio. Un disparate. Es un disparate, es una locura. Es decir, que de verdad, algunos a veces estudiará los libros de historia también. Y además habrá que debería incluirse en el vademecum de psiquiatría. Es decir, porque de verdad, es que pensar que el partido más belicista pro OTAN son los verdes. Como le llaman, los verdes caquis. Claro, es decir, los verdes. Pero, hombre, que yo recuerdo cuando se crearon, con Petra Kelly y todo aquello. Pero bueno, entonces... Antibelicistas, antimilitaristas... Claro, entonces los llamaban sandías, verdes por fuera o rojos por dentro, bueno, porque eran... Y ahora llaman los verdes kaki. Kaki camuflaje. Se ha ido pudriendo por dentro ya cada vez. Entonces, es una cosa asombrosa, realmente asombrosa. Es la inconsciencia de pensar cómo era posible, por decir, fábrica de BMW, por ejemplo, los vehículos. ¿Cómo era posible que un trabajador alemán tuviera un sueldo tan alto y pudieran sacar vehículos que podían competir en el mercado? Pues porque en algún sitio tenía unos costes muy bajos. Y esos costes muy bajos fundamentalmente eran la energía. Si tú cortas ese flujo de energía que es barata, la vas a tener que pagar a otros un 40% más cara. Los costes te suben, tú tienes que subir el precio del vehículo, el vehículo deja de ser competitivo, dejas de producir más, tienes que echar trabajadores a la calle y se inicia un ciclo infernal como bola de nieve que ya es imparable. Que es imparable, es que esto es de una lógica aplastante. Esto no lo veían los dirigentes alemanes, los dirigentes europeos. ¿Cómo no lo van a ver? A ver, si esto lo puede ver cualquier chaval que estudie primero de economía en la universidad, ¿cómo no lo van a ver ellos? Luego, entonces, aquí ha habido un claro sometimiento a directrices extranjeras que han llevado a Europa a esta catástrofe. Catástrofe que, bueno, pues ha tenido el sentido de colocar a Europa en una situación de sumisión absoluta, de dependencia absoluta de las potencias anglosajonas, fundamentalmente de Estados Unidos, en las cuales, bueno, pase lo que pase en Europa, y si se incendia mejor para ellos ya obtienen las famosas 3 Cs. Cerebros que se van de aquí porque no van a poder seguir trabajando. Porque no hay dinero, no hay proyectos, capitales, porque claro, ¿quién va a seguir invirtiendo en una Europa tal como está la cosa? Y las propias empresas que se tienen que ir. Algunas a Estados Unidos, otras a China, con lo cual esas 3 C se nos están escapando. Eso es un camino al desastre. Además de provocar una fractura en Europa, como si Rusia, Bielorrusia y aquellos países de Georgia no fueran europeos. Claro, pero vamos a ver, ¿usted puede entender Europa sin Tolstoy? Es decir, o sin Dostoyevsky, o sin todos esos compositores rusos. O el ballet ruso. ¿Usted puede entender Europa en eso? ¿Usted qué Europa quiere?
A lo mejor lo que usted quiere simplemente es un hormiguero de individuos que simplemente busquen consumo, y siempre con una actitud absolutamente egoísta de yo, y mis derechos, yo, y ya está. Consumo y punto. Usted deme para consumir, toma los euros que necesita para consumir y ya está. ¿Qué le llevó a Rusia a invadir Ucrania? Porque aquí hay quien dice que eso fue una locura total y absoluta, que casi de la noche a la mañana. Pero habrá causas, ¿no? Para llegar a esa situación. A ver, podríamos buscar causas, porque en el análisis geopolítico, como en el análisis realmente político y de la vida internacional, hay que buscar los antecedentes históricos, hay que buscar la historia. Es decir, las cosas no aparecen como setas, porque ha llovido un día, sino esto tiene un recorrido histórico. Y podemos irnos muy atrás en la historia, pero hay algunos hitos que no me voy a extender, pero simplemente lo voy a indicar para que la gente, si quiere, busque una perspectiva. Por ejemplo, Ucrania nunca ha existido como Estado. Lo que llamamos Ucrania no es más que la República Socialista Soviética de Ucrania, que tiene su fundamento en lo que se entiende que sería la legitimidad soviética, es decir, del Estado soviético. Legitimidad que, curiosamente, no aceptan ni en Occidente ni el propio régimen ucraniano, que es el origen de su. Bien. Lógicamente, pues tenía una división administrativa, en la cual los secretarios generales del Partido Comunista de la Unión Soviética, fundamentalmente ucranianos, como Khrushchev, Brezhnev, o descendientes de ucranianos, quitando Stalin, todos los demás. Todo lo demás. Es decir, pues acabaron entregando territorios que eran tradicionalmente de siglos rusos, Crimea porque me gustaba, porque yo me iba a veranear ahí, ese era Khrushchev, y así pues crearon un ente administrativo denominado República Socialista Soviética de Ucrania. Cuando llega el momento del colapso de la Unión Soviética, por supuesto, hay un ninguneo del famoso referéndum del año 91, en el cual el 76% del pueblo soviético votó por el mantenimiento de la Unión. Pero Yeltsin, Kushner, que era el ucraniano, y no recuerdo el nombre del bielorruso, se juntaron en un bosque allí en Bielorrusia y decidieron disolver la Unión Soviética. Por supuesto, pasaron de Gorbachev, hicieron lo que quisieron. Hay anécdotas al respecto, como que, por ejemplo, el documento que firmaron lo tuvo que recuperar la señora de la limpieza de la papelera al día siguiente, pues se cogieron una borrachera, mucho cuidado, y no sabían ni lo que hacían. Pero bueno, eso ya son anécdotas ya históricas. El caso es que se disuelve la Unión Soviética. Y entonces queda, en el año 91, queda una Ucrania, que es eso que dicen ahora, en sus fronteras del año 91 reconocidas internacionalmente. Bueno, claro, es decir, porque se hizo bajo esa ilegitimidad de no respetar un referéndum que se había producido. Vale. A partir de ahí, bueno, pues digamos, como suele ocurrir, los sectores más, en un momento de independencia, los sectores más nacionalistas, y por tanto más exclusivistas, y que tienen que dar una identidad a ese ente nuevo, y esa identidad se la da en choque con Rusia. Se conforma una identidad ucraniana enfrentada a Rusia. Claro, cuando busca antecedentes históricos, ¿cuáles tiene? Los de los movimientos nacionalistas ucranianos de bandera que colaboraron con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el camino es lógico. Esto no es una cuestión de deseos políticos ni ideológicos, nada. El camino histórico es lógico. Es decir, y eso, claro, ha producido una división terrible, una fractura terrible en el país por sectores fundamentalmente nacionalistas que tenían que ver con los viejos territorios polacos de la Ucrania occidental y los prorrusos, más soviéticos, que estaban sobre todo en los territorios del este. Con muchas tensiones y contradicciones, eso se fue solventando durante años, a pesar de como una revolución naranja, cuando después ya gobernó Yushchenko, luego vino Yanukovych, y se produce el golpe de Estado de 2014. El golpe de Estado de 2014, amparado por Occidente, fundamentalmente por Estados Unidos y la Unión Europea, por la OTAN, ese golpe de Estado acaba provocando una guerra civil, de la cual ahora no se quiere hablar. Pero esa guerra civil comienza en el 2014, ha provocado 15.000 muertos civiles por bombardeos
en la población del Donbass. Hay informes y expedientes de Naciones Unidas. Es decir, es y de la OSCE. Y de la OSCE. Esto es comprobable, ¿no? Que nadie se atreve a hablar de... Yo conozco a inspectores de la OSCE que estuvieron allí durante muchos años, concretamente a 2 hombres y una mujer, y me han contado muchas cosas, pero me han dicho, por favor, no me comprometas porque tengo prohibido terminantemente hablar de lo que yo vivía allí. Yo lo que conozco era coronel también, estaba en la OSCE. Y la OSCE sirvió simplemente como, poco menos que como servicio de espionaje al servicio de la OTAN en las zonas prorrusas del Donbass. Es decir, mejor, eso daría para un programa hablar de todas esas cosas, ¿no? Del juego sucio que ha habido en todo esto. Y bueno, pues es decir, se produce esa guerra civil, se produce y queda en una situación en la cual... Que además inicialmente solo querían una autonomía, querían seguir pudiendo hablar en ruso, una autonomía y ir a elecciones, porque claro, lo que había habido era un golpe de Estado, era un gobierno ilegítimo. Como ilegítimo, que anulaba, de hecho, la constitución ucraniana, que por eso ellos tomaban la decisión de autonomizarse. E incluso de la decisión de los crimeos de volver a reunificarse con Rusia. Un gobierno de Kiev que les deja de prestar los servicios sociales, de pagarle las pensiones. Pero es que, claro, cosas que ocultan. Es que ya hubo un referéndum en Crimea en el año 91 para el retorno a Rusia, que no admitió Kiev. Entonces, cuando se produce la independencia de Ucrania, también un referéndum en Crimea. Bien, sería largo de contar todos estos aspectos, ¿no? Hasta que llegamos que hay unos acuerdos de paz, Minsk 1 no se cumplen, Minsk 2 no se cumplen. Y hay un momento como decía Angela Merkel, solo servían para ganar tiempo, para armar, para prepararse para la guerra posterior. Y hay un momento en el cual el Estado Mayor ruso está convencido, el gobierno ruso está convencido porque ve el movimiento de tropas, la implicación de la OTAN, la aparición ya de bases con personal OTAN en Ucrania, ve que va a haber una ofensiva contra el Donbass. Porque siempre hablan de la concentración de 100.000, 120.000 soldados rusos en la frontera. Es que había 120.000 soldados rusos ucranianos, concentrados en la frontera del Donbass. Y había comenzado una intensificación de los bombardeos, es decir, lo que entendemos militarmente como ir preparando el terreno para lanzar una ofensiva. Eran personas que se consideraban rusos, muchos ya tenían pasaporte ruso. Exactamente. Y entonces, claro, ya... esto empieza a ser un problema de seguridad nacional para Rusia. Si toda Ucrania cae en manos de la OTAN, significa que pueden instalar sistemas de armas estratégicos a 5 minutos de Moscú. Y las actas de Helsinki, tanto del año 75 como el 73 como el 95, creo que era el 95, tendría que mirar el dato. Las actas de Helsinki ya establecen, claro, un principio fundamental, que es la indivisibilidad de la defensa nacional, de la seguridad nacional. Es decir, yo no puedo aumentar mi capacidad de defensa a costa tuya, porque te estoy poniendo en peligro. Eso está en los documentos aceptados. Eso está en el origen de la Organización de Cooperación y Seguridad Europea. Y eso es un principio fundamental que Rusia determina para decir, yo esto no lo puedo consentir. Porque tú estás aumentando la seguridad, OTAN, a costa de la mía y me estás poniendo en peligro. Es mi seguridad nacional la que está en juego. Luego estaba otro aspecto también aceptado en Naciones Unidas, en un Consejo Mundial de Naciones Unidas, una Asamblea General y demás, aprobado, que es la responsabilidad de proteger. Es decir, yo, mientras no haya una decisión del Consejo de Seguridad y demás, yo tengo la responsabilidad de hecho, todos los países de la ONU tendrían el deber y la responsabilidad de proteger a la población del Donbass. Cosa que tampoco se hacía. Entonces, en diciembre de 2021, Rusia envía un documento a la Casa Blanca y también a Bruselas solicitando la apertura de negociaciones para un tratado de seguridad colectiva europeo. Diciembre del 21. Del 21. Un tratado de seguridad colectiva. ¿Por qué un tratado de seguridad colectiva? Porque no solamente era un problema en el tema del este de Ucrania, es que había un problema generalizado en Europa en el cual la OTAN se había acercado hasta las fronteras de Rusia cuando se le prometió, y hay documentación que nosotros hemos publicado de sobra,
para ver claramente que a Rusia, a Gorbachev, y después a él se le prometió que la OTAN no se expandiría ni un centímetro hacia el este, si se permitía la reunificación alemana. Se permitió la reunificación alemana y, una vez más, las clases políticas occidentales engañaron a... Y de hecho, disuelve el Pacto de Varsovia, incluso 6 meses antes de disolver la Unión Soviética, Gorbachev. Efectivamente, se disuelve el Pacto de Varsovia, se retiran todas las tropas de Checoslovaquia, de Polonia, de la Alemania Oriental, se retira todo. Es decir, y, vale, 5 años después, ¿qué hace la OTAN? Expandirse hasta las fronteras, hasta las mismas Sobre todo en el fronteras de 97, ¿verdad? Que se El planta en la 97, frontera claro, de Rusia. Claro. Y es cuando Rusia dice, oye, que yo creo que a acordar un tratado de seguridad colectiva donde la OTAN vuelva a las fronteras del 97. No que los países se salgan de la OTAN, sino que los sistemas de armas estratégicas vuelvan a las fronteras del 97. Es decir, no se puedan poner sistemas de armas estratégicas, por ejemplo, en Polonia o en Rumanía o en Chequia. Es decir, hay que volver a las fronteras del 97. Con lo cual, es decir, poco menos que una zona, bueno, pues con las fuerzas de seguridad normal, de guerra convencional que pueda haber. Es decir, y, por supuesto, esto significaría también, como existía en tratados de limitación de armas convencionales o de misiles de alcance medio o de misiles estratégicos. Los acuerdos Stardust. Claro, es decir, Rusia haría lo mismo. Había también un tratado de cielos abiertos para vigilar precisamente el cumplimiento de estas normas. De todo eso se fue retirando Occidente. Es la OTAN la que se ha ido retirando de todos esos acuerdos, ¿eh? Es decir, cuando dejaba, y decir, creo que salvo uno, cuando ya Rusia dice, bueno, pues sí, a ver, si ya no voy a poder hacer yo mi vigilancia en el Tratado de Cielos Abiertos, pues mira, me retiro, claro. Es decir, ya... Bien, respuesta de la OTAN y de la administración norteamericana a aquellas propuestas rusas de diciembre de 2021, no. Se avisó, si esto no se soluciona, habrá una solución técnico-militar. ¿Te acuerdas de aquellas frases diplomáticas de Lavrov y compañía? Habrá una solución técnico-militar, En los meses de diciembre y enero, efectivamente, se observa el incremento del uso de artillería en el Donbass. Es decir, lo que prevé una posible ofensiva ucraniana para recuperar toda esa zona, según su visión de las cosas. Además, se tiene constancia de la presencia del rearme y la presencia de asesores de la OTAN. Además, se tiene constancia de la existencia de laboratorios biológicos que no se sabe qué es lo que están elaborando allí. Entonces, ya llega un momento en el cual lo que se intenta es dar un golpe, un zarpazo, que obligue a Kiev a repensarse las cosas o que haya un cambio de política o de gobierno. Por eso se lanza una operación militar con 120.000 hombres que, por supuesto... No era para ocupar todo el país. Es imposible. O sea, es decir, eso hasta no hace falta ser de Estado Mayor. Es decir, yo creo que hasta cualquier sargentillo de alguno de los... Aquí tenemos suboficiales maravillosos. Claro, acaba viendo, por eso te digo, que cualquier sargento acaba viendo que eso no puede ser. Es decir, vamos, nosotros mismos que hemos estudiado los manuales... Cualquier aficionado. Claro, es decir que no hemos hecho cursos de Estado Mayor. Es decir, ¿lo ves? Es imposible. Es decir, ¿cómo vas a...? Vamos a ver, hubieran necesitado fácilmente 5 o 6 veces esa cantidad. ¿Qué es lo que está ahora? Entonces, bueno, se inicia esa operación militar, se intenta dar ese golpe de efecto, pero la OTAN ahí logra sostener. También es verdad, la resistencia ucraniana es importante, logra sostener el régimen, no se derrumba. Ahora hemos sabido que Zelensky estuvo metido en un búnker esos días porque pensaban que yo... Pero lo cierto es que logra sostener. Bueno, pero el zarpazo está dado. Y el zarpazo está dado de tal manera que prácticamente deja inutilizado el kit ucraniano, que a partir de ese momento empieza a necesitar el avituallamiento OTAN. Pero sí que de alguna forma obliga en ese momento a la élite ucraniana a decir, a ver, vamos a negociar esto. Y se abren las negociaciones en Estambul. Y es cuando se mete por el medio... En abril de 2022 se podría haber acabado la guerra con un acuerdo que para sí quisiera hoy el gobierno. En abril del 22. En abril del 22. Y fue cuando se metió por el medio el Boris Johnson. Claro, mes y medio después. ¿Quién impide un acuerdo al que se ha llegado
firmado, faltaba la ratificación en Kiev. ¿Quién lo impide? Lo impide Boris Johnson, que va en un viaje de inmediato a Kiev para decirle, no puedes firmar. Ha aparecido información de que Boris Johnson simplemente lo hizo bajo mandato de Biden. Pero eso lo sabremos algún día. Lo cierto, lo que sí se sabe empíricamente, es que Boris Johnson es quien va. Ahí se impide la firma de ese acuerdo de paz. A partir de ese momento, yo ya no puedo considerar que esto es una guerra de Rusia con Ucrania. Ya a partir de ese momento es una guerra de Rusia con la OTAN. Es un enfrentamiento de la OTAN con Rusia. Es decir, a partir de ese momento el gobierno ucraniano demuestra que no tiene soberanía ninguna, no puede hacer nada. Luego ya no es responsabilidad suya todo lo que pase en el fondo. O sea, sí es responsabilidad, pero vamos, es decir, ya no es el único responsable de todo lo que pase a posteriori. Porque ya no ha podido. Bueno, decir, la táctica, la inteligencia, los medios son OTAN, ¿no? Claro, ya, sí, a partir de ese momento ya es un enfrentamiento OTAN-Rusia. Y esa es la situación a la que hemos llegado hasta hoy. ¿Cuál es la situación actual sobre el terreno? Porque aquí nos han hablado de esa incursión del Kursk, pero a partir de ahí nada, ya no sabemos nada más, siempre, sí, porque me imagino que, con lo cual significa que no debe ir muy bien a Ucrania. No va muy bien, pero ¿Cuál es la situación? Porque a mí sí me llega información diaria de la parte táctica, que no tiene nada que ver con lo que nos dicen o no nos quieren contar los medios de comunicación, pero quiero que nos lo cuentes tú. ¿Cuál es la situación real, tanto en el frente como en esa incursión? A ver, en el frente. Bueno, primero explicar algo que posiblemente no esté al alcance de todos esas explicaciones porque no las dan. Hace unos meses Rusia abrió un frente en Kharkov. Ese frente tenía la intención de alargar las líneas. Tú lo sabes bien, si yo alargo las líneas del frente, el enemigo necesita alargar sus líneas, por lo tanto debilita el frente, podría alargar las líneas, o necesita más reservas. Logístico. Claro, necesita más reservas y por supuesto más logística. Bien, posteriormente, en una operación, una decisión para mí incomprensible, que repito, yo no he hecho curso de Estado Mayor, pero para mí incomprensible, se lanza una operación en Kursk. Para mí también. Es incomprensible. Es decir, primero, no. Salvo que fuera solamente más por simbología, por imagen y por moral, pero desde el punto de vista de la pura táctica militar es incomprensible. En una zona que no tiene valor estratégico, que podía uno pensar, han ido a por la central nuclear de Kursk, pero es que está a 90 kilómetros más allá. Es decir, hubiera sido una cosa muy temeraria. Distraes fuerzas y fuerzas importantes del frente principal. Claro, no lo en cuenta. O que, digo, voy a hacer una operación para obligar a los rusos a desviar fuerzas de los frentes de los otros frentes para tapar Kursk. Pero claro, tú eso a los 2, 3, 4 días ya ves que no se produce. Me imagino que sobre todo fuera para decir, oye, que seguimos vivos, que seguimos haciendo operaciones, apoyarnos, entonces, que tenemos posibilidades. Es una razón puramente política. Efectivamente. Pero es una razón puramente política que lleva, que aparte que ya han perdido un tercio del pequeño territorio, estamos hablando de 20 kilómetros por 35, de ese pequeño territorio, un tercio de ese territorio ya lo han perdido. Y que pueden quedar embolsados. Y llevan más de 20.000 bajas. 20.000 bajas. Claro, entre heridos. Ya sabes que los militares cuando hablamos de bajas, hablamos de heridos, muertos, desaparecidos, desertores. Sí, pero combatientes que ya no te sirven. Vamos, exactamente, que ya no tienen. Para poder estar en otro frente. Exactamente, 20.000 bajas. 20.000 bajas. Y ahí has echado unidades de élite y has echado reservas. Y más grave todavía desde el punto de vista operacional, es que has vuelto a alargar las líneas. Es decir, a los rusos habían alargado las líneas de toda la región de Kharkov, ya tú las vuelves a alargar más. Con lo cual, más frente a cubrir, con menos reservas. Yo no lo puedo entender. Es decir, Oshirsky es un gran general ruso, que en el Estado Mayor ucraniano, o yo no lo puedo entender. Ya. Es decir, y sobre todo lo que hablamos, debió ser más por imagen que por otra cosa. Y entonces, porque ahora mismo dicen que el ejército ucraniano está muy desgastado, que le pueden quedar solamente operativas de verdad fuertes, 2 o 3 brigadas acorazadas, pero eso es prácticamente nada, ¿no? En un frente tan largo de 1.000 y pico kilómetros. Es que aunque fueran divisiones, aunque fueran 2 divisiones. Nada, es decir, yo creo que acorazadas. Es más, una de las brigadas... que les queden íntegras, que les queden potentes, con los carros de combate, que pueden ser Leopard, que pueden ser los Abrams, pero eso ahora, tal y como está la situación, en un frente de 1.000 kilómetros, no tiene ningún significado. Además, tú sabes que una brigada, en el momento que pierde
o un 35% de los efectivos o su control hay que o el mando, hay que retirarla porque ha perdido su capacidad de cumplir la misión de una brigada. Si la vas a tirar de batallón pues vale, pero claro, no tiene ningún sentido. Entonces, esto ocurre ahora mismo con muchas de las unidades ucranianas. Sí sabemos que la movilización va mal. Sí sabemos que el aumento de desertores es ahora mismo, triplica casi las cifras del primer año de guerra. Fíjate. Sí sabemos el aumento de prisioneros. ¿Por qué? Porque se rinden más fácilmente. Y además de avanzada edad. Claro, es decir, sabemos la ausencia, la falta ya de oficiales formados, la falta de veteranos, que eso es muy importante, como sabes, en cualquier unidad, da cohesión. Es la madre, lo que hace la madre. Los veteranos y los que conocen el terreno y los que ya están acostumbrados. Están mandando a jóvenes que cazan por la calle o a gente ya con muchos años que a la primera vez cambió dice, mira, yo lo siento, es que no puedo dar una carrera, ¿cómo voy a poner aquí? Todo esto va desgastando. Porque esto se convirtió, al fallar el asunto de Estambul, a partir de ese momento se convierte en una guerra de desgaste, en la cual el ejército ruso simplemente, con una absoluta ignorancia aquí de mucho analista militar aquí, una ignorancia absoluta. El ejército ruso lo que hace es, bueno, no importa tanto el territorio como el ir desgastando al enemigo. Y a esto se ha dedicado a desgastar. Y además con un avance lento, porque lo que busco es minimizar mis pérdidas. Porque en la guerra de desgaste lo que se trata es de maximizar las pérdidas del enemigo y minimizar las mías. Si tienes suficiente retaguardia estratégica y Rusia la tiene, pues ya está, no pasa. Pero en los últimos meses parece que es un avance, un avance lento pero imparable. Esa fase de absorción de energía, es decir, de desgaste del enemigo, esto es doctrina militar soviética. Ya lo pasaron. Claro, esa fase ya está pasándose ya. En cualquier momento se va a producir un punto de ruptura y el frente puede colapsar. ¿Y por qué decimos que esta fase está pasando? Porque efectivamente, si observas desde primero de año, es que esto simplemente es que hay que observar la realidad. Si observas desde primero de año, ves cómo cuesta menos avanzar, cómo todos los días se avanza un poco más que lo que se avanzaba hace 4 o 5 meses. Por parte de las fuerzas rusas. Cómo las poblaciones ucranianas caen con más facilidad en poder del ejército ruso. Algunas que estuvieron fortificadas y se defendieron durante muchos Ugledar, meses. por ejemplo. Ugledar ha aguantado 2 años la resistencia ucraniana allí, hasta el momento que ya no ha podido aguantar. Claro, ¿por qué? Pues ya que se veían cercados. Les dejan una vía de salida. Fíjate, qué barbaridad, Es decir, cuando la propia 72 Brigada Ucraniana en Ugledar pide retirarse porque ve que les van a acercar por los flancos. No, porque el señor Zelensky está en Washington y está en la Asamblea General de Naciones Unidas y no va a dar malas noticias. Ya. Con lo cual, no, os quedáis ahí. Claro, ¿qué hace el ejército ruso? Cierra el cerco y deja un camino de salida por donde estos pobres ucranianos intentan escapar, pero claro, bajo fuego de artillería rusa. La 72 Brigada prácticamente ha desaparecido. ¿Cuántas bajas puede haber tenido el ejército ucraniano? A ver, según algunas fuentes occidentales, según algunas fuentes occidentales, estamos hablando del orden de bajas, bajas, más de 700.000. 700.000. Qué bestialidad. Más de 700.000. 2/3 de esas bajas, posiblemente, o sea, unos 400.000 son fallecidos. Y el resto son gente que ha quedado imposibilitada, claro. Porque les falta un miembro, porque 170.000 desertores. Ya el número de prisioneros es una cifra que no se conoce realmente porque, lógicamente, los contendientes la ocultan para el intercambio, no me pidas... Pero, o sea, vamos, yo creo que son 10 veces más prisioneros que podía haber hace un año y pico. Y el flujo de gente que se va, o que intenta escabullirse de ir a filas es cada vez mayor. Es decir, hay toda una red de corrupción que antes era por 3.000 euros, ahora por unos 20.000 euros, intenta conseguir un certificado para salirse. Hay incluso... pagar para que te certifiquen una minusvalía o
matrimonios de conveniencia para intentar escabullir el hecho de ir al frente. O sea, la situación en ese sentido, bueno, pues claro, es decir, hay un momento en el que... el que tenía dinero y el que pudo se marchó, ¿no? Están todos fuera, incluidos los hijos de toda la clase política oligárquica ucraniana, ¿no? Es decir, yo creo que hay un punto en el cual la dirigencia ucraniana tendría que evitar eso que se llama llegar a la guerra total. La guerra total se puso en marcha, quien lo recordará, en el año 44, durante el Tercer Reich, cuando ya Alemania se ve perdida, y entonces decide utilizar todo, ya pero ya la guerra la tienes perdida. Con lo cual, el sentido de la guerra total es absurdo, es simplemente simbólico, nada más. O sea, lanzar a niños de 16, 17 años o a mayores de 67, 68, 70 años al frente, mandarlos a la muerte. Yeah. Ni tienen experiencia, ni tienen capacidades físicas ya, es lanzarlos a la muerte. Y además permitir que el país se siga destruyendo. Entonces, desde el punto de vista de un patriota, en un momento determinado hay que aceptar la realidad, es decir, hay que salvar lo que se pueda para poder reconstruir el país. Es decir, llega un momento que lo mejor es el armisticio. Yeah. Porque llegar a la guerra total, ya tenemos la experiencia histórica. Una Alemania dividida y destrozada. Entonces, ¿El apoyo occidental ha sido tan decidido como algunos creen, o en realidad ha sido más con la boca pequeña, pero luego no ha sido tanto en la práctica, tanto de material como de personal? A ver, yo creo que se ha apoyado con todo lo que han podido. Se ha pasado todas las líneas rojas. Tanques, misiles antitanque, misiles de medio alcance, los HIMARS, bombas, aviones. Todos los aviones MiG que había por toda Europa los han mandado, todos los carros de combate de fabricación soviética los han mandado. Cuando ya se agotó, pues ya empezaron a mandar los Leopard. Otra cosa es que no hayan dado el resultado que se esperaba. Pero yo creo que no han dado el resultado que se esperaba, primero porque hay mucha propaganda en cuanto a las armas. A veces la diferencia que puede haber entre un T-90 y un Abrams no es tan grande como para decir, no, nuestro tanque es superior. Bueno, es decir, depende. Es decir, pero sobre todo porque lo que ha fallado no es tanto los sistemas de armas que se mandan, sino la doctrina. La doctrina OTAN es la doctrina de la guerra aeroterrestre, que lo hemos visto en Yugoslavia, en Libia, en Irak, en Afganistán. Yo tengo superioridad aérea absoluta, el enemigo casi no tiene sistema antiaéreo, y entonces yo me dedico a bombardear, destrozo toda la línea logística, destrozo toda la infraestructura crítica, destrozo todos los centros de control y mando, y luego ya lanzo una invasión terrestre, cuando ya la capacidad de resistencia del enemigo pues está ya en sus últimas, ¿no? Claro, eso ha valido cuando el enemigo eran unos pastores de cabras en las montañas de Afganistán, o unos tipos con sandalias en Libia. Claro, cuando te enfrentas a una potencia que te pueda hablar de tú a tú y que sabe además que tú no puedes utilizar determinados sistemas de arma de destrucción masiva, porque yo las tengo también y te las voy a rebotar, entonces ya la doctrina de la batalla aeroterrestre no vale. Y eso es lo que se ha demostrado en la guerra de Ucrania, que se estudiaron los manuales militares. El coronel se va a estudiar, porque ha demostrado cómo con tecnología avanzada se acaba una guerra de desgaste tradicional, convencional. Vamos, casi ha habido momentos de Primera Guerra Mundial, de trincheras de Primera Guerra Mundial, trincheras llenas de ratones. De hecho, esto es una curiosidad, la mascota que casi todos llevan en el frente son gatos. Pero es lógico. Qué bueno. Todos llevan un gatito. Es lógico, ¿por qué? Porque tú tienes que estar en una trinchera, en un refugio, y aquello está lleno de ratones. Y además, como no le pongas freno, se te comen la comida que tengas. Con lo cual, es imprescindible que a los soldados los acompañen los gatos. Bueno. Yo tengo decenas de fotos de mascotas de gatos en los soldados del frente, porque, claro. Bueno, pues eso, esa doctrina de la batalla aeroterrestre, pues, lógicamente, ya aquí no ha servido. Y hemos vuelto a una doctrina de guerra convencional de desgaste prolongada, que tiene mayor facilidad de vencer quien tiene mejor tecnología y sobre todo quien tiene mayor retaguardia estratégica. ¿Qué es eso de la retaguardia estratégica? Pues tener capacidad de producción
capacidad demográfica y demás, para que tu tasa de reposición en el frente te permita continuar la guerra. Cuando eso empieza a fallar, y en Ucrania ya empezó a fallar, e incluso la tasa de reposición material de la OTAN también empezó a fallar, porque han sido incapaces de dar 1 millón de proyectiles de artillería que prometieron para este año. Han sido incapaces todos los países de la OTAN. Es lo que te decía, que muchas promesas, claro, pero que luego... Que en 20 veces más presupuesto de defensa que Rusia, han sido incapaces de fabricar 1 millón de proyectiles. Pero yo creo que no es que no hayan querido, es que yo creo que hay una incapacidad, claro. Porque la industria de defensa en Occidente es un negocio. Entonces, ¿qué interesa más? Un sistema de armas carísimo, 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 del cual te va a dejar una tasa de beneficio tremenda, 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 pero que lo vas a poder fabricar muy pocas unidades, o volver a la fabricación en masa de proyectiles de artillería, piezas de artillería. Claro, no, hay que decir, el enfoque comercial, el enfoque empresarial que tiene todavía el complejo militar e industrial occidental, ¿cuál es? De fabricar el avión más caro del mundo, el tanque más caro del mundo, el cañón más caro del mundo, que deja un beneficio más alto del mundo, pero claro, a costa de producir muy poco. Por ejemplo, pongo un dato, los misiles Arrow, esto que ha utilizado Israel para intentar detener los misiles iraníes, el Arrow 2, Arrow 3, el otro día gastaron 12 misiles Arrow 3. Pues creo que se produce en un año. Fíjate. Eso no puedes, en una noche no puedes decir. ¿Por qué? Porque se producen muy pocos, porque son carísimos, claro. Y entonces sus pedidos, claro. Y nadie se va a poner a fabricar a mansalva si tú no tienes un contrato que te garantice el retorno de la inversión por años. Totalmente. Aquí hay quien dice, señor Borrell o señor Scholz, en Europa, dice, es que si no frenamos a Rusia en Ucrania, mañana va a invadir toda Europa. Va a empezar con los países bálticos, con los países estos que ahora del nórdicos, Suecia, Finlandia, va a seguir con Polonia y va a llegar mañana, como tú decías, no hasta los Pirineos, directamente hasta Lisboa. Sí. Lo primero, ¿para qué iba a hacer eso Rusia? ¿Tendría capacidad Rusia para hacer eso? Primero, ¿Voluntad alguna? Repito, la OTAN tiene un presupuesto de casi 2 billones con B de dólares de defensa. El presupuesto ruso es 20 veces menor. ¿Cómo va a tener capacidad Rusia para invadir todo? A ver, o alguien se está llevando el dinero, o eso no puede ser. Una de dos. Así que miren, a ver. Segundo, ¿qué interés podría tener? Es que le falta territorio. ¿Necesita espacio vital Rusia? Pero si tiene un que en Siberia, que lo que intenta Rusia es que vaya gente allí a vivir. Es decir, si es que territorio le sobra. Y recursos. Y recursos que no ha... Pues dices, es que es igual que Hitler, pero Hitler lo que iba buscando precisamente en Rusia era recursos. Recursos y espacio. Y espacio porque Alemania tenía 100 millones de habitantes, estaba allí constreñida. Es decir, quería el espacio vital. El espacio vital de Claro, el espacio vital. Es que Rusia lo que le sobra es el espacio vital. Entonces no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la carencia territorial. No tiene ningún sentido desde el punto de vista económico, porque tú lanzarte a una guerra así, que va a dejar destrozar, luego que lo vas a reconstruir, ¿con qué dinero? O sea, que todos los recursos económicos se van a tener que poner para luego reconstruir medio Europa. No tiene ningún sentido. Desde el punto de vista estratégico, tampoco, es decir, tú lo que tienes que llegar es un acuerdo para que la OTAN deje de ser un peligro para ellos, porque ellos lo ven como un peligro existencial. Es decir, ojalá se hubiera disuelto una vez que se disolvió el Pacto de Varsovia. Seguramente se hubiera podido establecer un acuerdo de seguridad colectiva en Europa, con una defensa autónoma europea, acordada además con Rusia, con la fuerza de disuasión nuclear rusa. Es decir, de hecho, Rusia impidió entrar en el proyecto del sistema antimisiles y no la dejaron. Con lo cual, nada de eso tiene sentido. ¿Es Vladimir Putin un loco insensato? ¿O ha sido prudente y podía haber más imprudentes dentro de Rusia y más belicosos? Vladimir Putin es un moderado y, de hecho, la mayor crítica que recibe, teniendo en cuenta que es alguien que tiene una popularidad de más del 70% en Rusia. Las elecciones a veces indican hasta más del 80%, bueno, en las propias elecciones. Pero
también recibe críticas. A ver, la gente debe pensar que en Rusia nadie critica. Cosa de la propaganda de aquí. Claro que recibe críticas, pero las críticas que recibe es por blando, por moderado, por ¿a qué estamos esperando? Pero las críticas en la propia Duma. Es decir, no. El sistema ruso, que se ha ido conformando con los años, es decir, no es el mismo ahora mismo que el del año 2005, o el de 2006 o el 2007, cuando Putin da la conferencia, aquella famosa conferencia, en la conferencia de seguridad de Múnich, aquel discurso famoso. No es el mismo, el modelo ruso, el sistema ruso ha ido modificándose, en el cual ahora mismo tienen mucho peso los políticos que vienen de la comunidad de inteligencia o que vienen del Estado Mayor ruso, mientras que inicialmente tenían más peso los que habían sido grandes empresarios y cercanos a la familia de Yeltsin, etc., todo aquello, ¿no? El otro día entrevistaste a Rafael Poch, y él lo diagnostica muy bien, es decir, en el sentido de que en Rusia es el Estado el que marca la política, la que marca la economía, mientras que en Occidente son las élites económicas las que marcan las políticas de los estados, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque son tipos que vienen, muchos de ellos del KGB, que han seguido haciendo carrera en el FSB, que es el heredero del KGB, o del Estado Mayor ruso. Son gente, aparte de patriotas, poco dados a la ostentación, suele ser gente bastante honrada en el sentido de que no les ha interesado nunca el dinero, no así como otros políticos, que ha habido una gran depuración. Desde el año 2022, que comenzó la operación especial, ha habido una importante depuración. Esto es algo que la gente conoce poco. Hay una guerra, ha habido una guerra, es decir, simultáneamente a la guerra en Ucrania y el enfrentamiento con la OTAN, hay una guerra dentro de Rusia, una guerra sorda, en la cual se están depurando muchas instituciones y gran parte de la administración rusa, porque había mucha corrupción heredada de la época de Yeltsin, hubo años en los que Putin tuvo que hacer auténticos equilibrios para poder seguir, porque los oligarcas siempre han estado en contra. Depredado completamente. Claro, siempre han estado en contra de Putin. Y a mí me hacía mucha gracia aquí cuando hablan de, no, los oligarcas de Putin. De Putin, el que no está en la cárcel está huido, o en el exilio, o ha muerto. Esos son los oligarcas de Putin. Queda alguno que se ha sometido efectivamente a los intereses del Estado. Pero, es decir, esos son los oligarcas de Putin. O sea, aquí como todo lo intentan darle otro sentido o simplemente mentirle directamente al público, pues no quieren hablar de esto. Pero esta es la realidad, que la élite rusa ahora mismo es bastante cerebral. Verás que no hay salidas de tono, cosas como se escuchan en Occidente, o dirigentes de la OTAN, o dirigentes políticos occidentales, eso no se escucha allí. Puede escuchar en televisión, algún diputado de la Duma, pero lo que es, tú puedes repasar al ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, puedes ir a ver al ministro de Defensa, Belousov, es que ni se le oye. Entre casi 150 millones siempre hay uno que saca los pies del tiesto, pero es lo que sale aquí. Pero los que tienen poder es que ni se les oye, algunos ni se les oye, como el nuevo ministro de Defensa, Belousov, que ni se le oye. Te iba a preguntar otra cosa. Aquí también dicen que lo que tenemos que hacer los europeos en Ucrania es seguir luchando allí, como dicen hasta el último ucraniano, porque hay que defender la democracia. Ucrania nunca fue considerado un país democrático, se le consideraba como mucho un régimen mixto, pero es que ahora mismo, desde hace ya unos meses, tenía que haber el señor Zelensky convocado elecciones y no las ha convocado. Y cuando dice, es propio porque es un país en guerra, pero un país en guerra que ha participado en las Olimpiadas, que ha participado en los campeonatos de fútbol y que para eso parece que no era un país en guerra, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? Para unas cosas es un país en guerra y para otras cosas no. ¿Cómo ves la situación? ¿Es realmente estamos defendiendo la democracia en Ucrania? En Ucrania, desde el comienzo del periodo independiente del año 91, siempre fue un sistema oligárquico. Además, se conocen los nombres de los oligarcas, hombre, que determinaban. Algunos tenían hasta su pequeño ejército, ¿no? Claro, Kolomoisky, Ametov, de todo, propio Poroshenko, eran todos los oligarcas. Es decir, entonces, ellos son los que han determinado la política ucraniana.
Zelensky, ¿quién era? Zelensky era un comediante. Le puso un oligarca. Kolomoisky, Zelensky era un comediante de televisión. Y Kolomoisky le puso ahí, entre otras cosas, para que llegara a un acuerdo y acabara con el conflicto en el este. ¿Por qué? Porque las empresas de Kolomoisky y de Akhmetov estaban en Donbass. Porque ahí estaba prácticamente todo el tejido industrial de Ucrania. Y entonces había que llegar a un acuerdo, porque claro, mi fabriqueta, ¿no? Mi fábrica está ahí. Entonces, es decir, bueno, pues esto era el régimen ucraniano. Tan corrupto, que así figuraba en las páginas de Transparencia Internacional antes de la guerra. De lo cual ahora todo el mundo parece que se ha olvidado. Tan exacerbado. Por la unidad de inteligencia de la revista The Economist lo consideraba un régimen mixto, no lo considderaba ni siquiera una democracia imperfecta. No, pero es que además con el entrenamiento de unidades que llaman neonazis, porque eran auténticos secretos privados de estos oligarcas. A pesar que eran judíos, bueno, esto es decir, les importaba un rábano todo. Es decir, bueno, y esto se ha llevado adelante sin que aquí nadie dijera nada. Bueno, sí, antes del conflicto, de febrero del 22, sí que salían algunos reportajes y demás sobre la permisividad que se tenía con ciertos entramados políticos delincuenciales que había en Ucrania. Pero es que desde el comienzo de la operación militar la cosa ha ido mucho peor. Se han prohibido medios de comunicación. Todas las televisiones críticas al régimen se han cerrado. Se ha asesinado a dirigentes sociales. Se ha metido al jefe de la oposición en la cárcel. Otros han tenido que exiliarse. Se han ilegalizado 7 partidos políticos. Por supuesto, la censura está en el día hasta el punto incluso de castigar a los niños por hablar en ruso, en los recreos, de eliminar monumentos de gente tan peligrosa como el escritor Pushkin, ¿no? Es decir, o de personajes tan sospechosos en la historia ucraniana como es el monumento a Ekaterina II, que tenía, sí, la estatua de Ekaterina II y luego tenía los 4 fundadores de la ciudad de Odesa, entre ellos el almirante español José de Rivas. Todo eso lo han suprimido porque hay que borrar toda referencia a la historia común con los pueblos rusos y eslavos. Bueno, esa es la Ucrania real de hoy. La Ucrania en la cual el presidente cumplió su mandato, no convocó elecciones. En Rusia hubo elecciones. No convocó elecciones, basándose en una declaración de ley marcial que solo tiene sentido si has declarado la guerra, pero es que la guerra no está declarada. Pero es que la propia Rada, el Parlamento ucraniano, también ya ha agotado su legislatura. También tendría que celebrarse elecciones parlamentarias. Si a esto añadimos que metieron en la Constitución el hecho de que Ucrania tiene que ser parte de la OTAN y que existe legislación hecha por el propio Zelensky que prohíbe expresamente cualquier negociación con Rusia, ¿cómo ese régimen puede negociar ahora mismo? Con Rusia, si ahora quisiera negociar, ¿con quién va a negociar? Que tenga legitimidad para firmar algo. Es que, decir, ahora mismo es un régimen absolutamente ilegal, absolutamente artificioso, sostenido por quien está sostenido, porque si no se hubiera venido abajo, lógicamente eso lo reconoce Borrell. Si dejamos de ayudar a Ucrania, en 15 días acaba la guerra. Es decir, bueno, pues esto es una situación muy dramática para el pueblo ucraniano, muy dramática, al cual se le ha llevado, primero por intoxicación ideológica, a una especie de fanatismo irracional, y luego a unas políticas oligárquicas que le han llevado a una situación terrible, tan terrible, que Ucrania tenía 51 millones de habitantes en 1991. Con la inmigración, antes de la guerra, la salida de gente buscándose la vida fuera de Ucrania. Fundamentalmente es que pasó de ser el país, digamos, el estado más rico dentro de la Unión Soviética a ser el país más pobre de toda Europa. Sí, el más pobre de toda Europa. Ya digo, pues la inmigración previa. Lógicamente, la población que quedó en las zonas ya controladas o que pidieron la unificación con Rusia o controladas por Rusia. Más la gente que ha huido de la guerra, que ojo, que más que Europa Occidental han ido a Rusia. En total, unos 6-7 millones, pero más de la mitad están en Rusia. Más las bajas de la guerra y todo lo demás,
algunos estudios demográficos recientes de propios ucranianos calculan que posiblemente en el país no queden más de 18 millones de personas. Madre mía. Qué desastre. Te iba a preguntar, quiero preguntarte muchas cosas, porque es un placer hablar contigo y además con toda la información tan buena que nos estás dando a todos nuestros queridos seguidores. Pablo González, ¿qué ha pasado con él? Porque aquí también hay ya sabes, tanta leyenda, ahora de repente, después de 2 años o más de 2 años en una prisión en Polonia, que no sabíamos nadie nada, que fueron 3 equipos de abogados y nada les daban razón ni siquiera de qué le acusaban, de repente cuando llega a Rusia, sí. Ahora de repente sí, ahora hay muchísima información, se sabe todo, ahora hay no sé cuántos periodistas que les han pasado informes confidenciales los servicios de inteligencia polacos y a saber de otros servicios de inteligencia, y están haciendo una campaña tremenda. ¿Qué hay de verdad del tema Pablo González? Vamos a ver. Desde luego, Pablo González, el pobre, no parece que tuviera una formación propia de la Lubyanka y de haber estado muchos años en el servicio de inteligencia SVR ruso. Era un periodista. Podríamos decir que era un periodista quizás excesivamente cotilla. SVR, para que no lo sepa, es la inteligencia exterior rusa. Exactamente. Podría ser, a lo mejor, desde cierto punto de vista, un periodista un poco cotilla. Entrevistaba a los ucranianos que salían de Ucrania, estaba allí en la frontera polaca, en algunas otras zonas y demás. Posiblemente se enteraría de cosas, claro que se enteraría de cosas. Posiblemente le contaban cosas, claro que se le contarían cosas. Pero si tenían todas estas pruebas de que era un espía ruso, 2 años detenido, sin poder ver a su mujer, ni a sus hijos, ni a su abogado en la democrática Polonia, creo que 3 equipos de abogados ¿por qué no presentaron esas pruebas? Desde el primer día. Claro. Estaba tan claro. Es decir, lo que pasa es que ahora las construyen. Ahora, como ha salido y está en Rusia, pues claro, el hombre cómo va a venir a Europa Occidental, cómo va a venir a España. Claro, es que ahora sí le detendrían. Claro. Ahora que ya han sacado estas pruebas, no sabemos si son verdad o no, pero ahora sí le detendrían. Claro, entonces, ¿por qué saca esta prueba? Porque ahora es creíble, porque claro, ¿cómo liberan a Pablo González? En un intercambio de espías. Es decir, Rusia ha decidido un intercambio de espías, lo acuerda con Estados Unidos, y entre los intercambiados está Pablo González para sacarle de la cárcel. Sí, pero los de Estados Unidos todos eran hermanitas de la caridad, ¿verdad? Ahí no había además eran todos espías terribles, eran todos de película. ¿Cómo se manipula todo? Eran todos de película. Es increíble. Pues bueno, pues decir, uno de ellos era Pablo González, decir, pero es que además, vamos a ver, es decir, de verdad, viendo el recorrido donde estaba Pablo González, en la frontera, dígame, ¿qué secreto militar podía haber tenido acceso Pablo González? Objetivamente. Bueno, dicen que un día fue a una conferencia que se hablaba de la OTAN. Pero, claro, pues entonces como cualquier otro, ¿no? Como tantísimos que habrán ido a una conferencia. La lista, a tomar notas allí. Fíjate lo que se dice en las conferencias, nada. Claro, es decir, a ver, es que no tiene... eso no tiene ningún sentido. Es decir, otra cosa que... Es decir, claro, si consideran... Oye, yo me enteré de una cosa y se lo digo al ruso, oye, porque me ha dicho uno que venía de Ucrania de que tal cosa. Pero no ser espía, ser un agente es una cosa mucho más seria. Una cosa mucho más seria. Ya sé que nos estamos acostumbrando a espías de tercera categoría en las películas de Hollywood, que saben disparar muy bien en situaciones abracadabrantes, pero inteligencia poca. Entonces, no tiene ningún sentido. Mira, me creo más que los famosos humoristas. Bueno. Esto vamos a humoristas rusos. Efectivamente, me creo más que ellos sí que sean agentes rusos, por una razón muy sencilla, porque hay que tener un entrenamiento para lograr engañar a todos los que engañan, que yo de verdad no lo entiendo. No, estamos hablando hasta presidentes de gobierno. Claro, sí, es que a mí ya me llaman, alguien me dice que es que no, mira, que te llama el presidente, no sé, digo, estos son estos dos. Ya, por decir... Claro, el último Boris Johnson, de los últimos. Es decir, es que todo el mundo les coge el teléfono. Entonces, además es que el que no haya trabajado en los servicios de inteligencia, evidentemente, no sabe cómo a los periodistas se les entrega informes en determinados momentos para que publiquen ciertas cosas, y hay veces que ni siquiera se les paga, simplemente para que ellos se den a conocer, tengan notoriedad. Te doy un canutazo. Y a otros sí que se les paga, evidentemente. Te doy un canutazo, toma. Venga, mira qué información más buena te acabo de pasar, que solo la vas a tener tú, la exclusiva, te vas a hacer famoso. Me debes un favor. Y encima me debes un favor, ¿no? Me debes un favor, claro. Efectivamente. Claro, pero es que todo eso, al final, es la guerra cognitiva, ¿verdad? Tú antes decías
Porque, aunque nuestros queridos seguidores a lo mejor no lo sepan, en la OTAN hoy se realizan maniobras de guerra cognitiva. Sí. ¿Por qué es tan importante, o más, ganar las guerras en la mente de los ciudadanos Claro. que en el campo de batalla? No, en la guerra cognitiva, es decir, esto es decir, siempre estábamos acostumbrados a hablar tierra, mar y aire, ¿no? Ahora es tierra, mar y aire y fuerzas espaciales. Luego tierra, mar y aire, fuerzas espaciales y el ciberespacio. Claro. Y ahora hay un campo de batalla nuevo, que es la propia mente. Es decir, cada cerebro se convierte en un campo de batalla. Correcto. Por lo tanto, cada ciudadano, niño, mayor, mujer, hombre, rico, pobre, se convierte en un soldado de esa guerra. Sin quererlo y sin saberlo, se convierte en un soldado de esa guerra. Es decir, conseguir ocupar, como se ocupa el territorio, ocupar las mentes. De tal manera que yo te la formateo para que piense de una determinada manera. Yo últimamente apelo mucho, en algunos programas y demás, apelo mucho a decir, hay que volver, porque lo que hay es mucho pensamiento irracional, mucho pensamiento mágico. Uno a veces lee los periódicos y dice, no, esto está por debajo de la pseudociencia, esto ya es decir, a veces hay más seriedad en el horóscopo que en todo lo demás que estás leyendo. Es decir, es que no puede ser. Entonces, hay que volver a cierta racionalidad, a la lógica. La lógica formal que aprendimos en el bachillerato, el principio de identidad, el de no contradicción, la ley de casualidad, nunca hemos estado más manipulados que ahora. Claro, es decir, si uno vuelve a las herramientas de la razón, puede de alguna forma empezar a desocupar su mente de ese pensamiento irracional, casi mágico, en el que muchas veces nos mete la guerra cognitiva. Es decir, oye, hay que volver a decir, oye, una cosa no puede ser ella y su contraria al mismo tiempo. Totalmente. O sea, esto hay que recordarlo. Con es lo que cual, te quiero preguntar muchas cosas porque tenemos que tocar, aunque sea muy brevemente ya, todo el tema de Oriente Próximo. Pero antes de nada, ¿tú crees que en algún momento se podría llegar a utilizar un arma nuclear táctica en Europa a consecuencia del conflicto en Ucrania? Solamente, o sea, de baja potencia. Sí, solo se me ocurre si hubiera una intervención directa de tropas de la OTAN que no fueran ucranianas. En ese momento, posiblemente la doctrina nuclear rusa establecería, bueno, esto ya claramente es una invasión y aunque solo sea como aviso, los voy a avisar. Y lanzo una bomba nuclear táctica sobre tropas de la OTAN. Sobre todo por el efecto psicológico, que tendría sí. un hongo nuclear en Europa. Porque además, es decir, si hubiera realmente un ataque nuclear, las bombas no van a caer en Ucrania. Eso lo pueden tener por claro. ¿Cómo ha funcionado la legión extranjera? Los mercenarios que han ido, o voluntarios, como les quieras llamar, a combatir a Ucrania. ¿Fueron muchos? ¿No ha sido tantos? ¿Muchos fueron y cuando vieron el percal salieron corriendo? Al principio fueron muchos y efectivamente cuando vieron que aquello no era una guerra de las que ellos estaban acostumbrados, ¿no? Que era, yo me coloco como un rifle francotirador, si lo que me va a parecer es un pastor de cabras allí con un turbante. Esa guerra, pues para el aventurero, el que busca fortuna, bueno, pues puede parecerle soportable. Pero cuando tienes que estarte horas y horas metido en una trinchera llena de barro y ratones, porque se te ha olvidado el gato, y te está cayendo obuses de artillería todo el tiempo. O sea, el mercenario no ha ido a eso. Eso, incluso si lo pensamos, tenía hasta cierta lógica. El mercenario es un personaje también de película de Hollywood. Y entonces él no está para meterse en una trinchera y aguantar ahí artillería y bombardeos y el barro y el hambre, la suciedad. Lo que es la guerra. Porque claro, lo que nos enseñan no es la guerra. Aquí ha habido alguno que fue, y además cuando llegó allí como muy valiente y duró muy poco tiempo. Claro, entonces la mayor parte de ellos dijeron, no, mira, voy de aquí, esto no es lo que me habían vendido. Eso es. Luego están los que por cierta necesidad, o por de alguna forma, por fanatismo, o lo que sea, pues se han tenido un muy mal resultado, sobre todo porque han acabado enfrentados con las propias tropas ucranianas. Ha habido muchos incidentes de ese tipo. Hemos visto imágenes de colombianos. Colombianos. Es decir, hace mucho de... Y es que al final una fuerza mercenaria, pues
Es lo que es. Es lo que es. Es decir, es que tampoco podemos pedir, en un momento determinado puede haber un derroche de valor. Si le has logrado introducir una cierta mística, pero claro, si la mística es Hollywood, entonces acabemos. Si le has logrado introducir una cierta mística, y ahí tenemos, por ejemplo, los Lansquenets o la Legión Española, la Legión Extranjera, tiene una cierta mística, en la cual desde el príncipe árabe hasta el desarrapado del Rif, luchaban junto codo con codo por una cierta mística. La Legión Española, por ejemplo, el Bushido, que hace la traducción el propio Millán Astray y demás. Bueno, si hay una cierta mística, pues igual puede ser una fuerza mercenaria o al menos una fuerza extranjera que pueda dar un cierto resultado a costa de muchas bajas, muchas bajas. El caso de del mercenario moderno, sobre todo si es de una empresa a ver, es decir, claro, no tiene ningún sentido que se sacrifique. No es ni su país, ni le importa poco realmente lo que pase, él va allí a lo que va. Con lo cual, antes de pasar a Oriente Próximo, ya la penúltima pregunta. No, ya por último, digo, la legión ucraniana, esta que han intentado montar, que iban a ser 20.000, creo que no han llegado a 200. Fíjate. Rusia en África. Porque también aquí hay mucha leyenda sobre lo que está haciendo Rusia, que lo que está haciendo Wagner, que si Wagner se ha incorporado incluso ya a las fuerzas regulares en África, que tiene una implicación muy importante en Sudán, que incluso es el responsable de lo que pasa en Sudán, que tiene también una implicación muy importante, una influencia enorme en República Centroafricana, lo que está pasando en Mali, en Burkina Faso. ¿Cuál es la situación de Rusia ahora mismo en África? A ver, la situación es, primero hay que entender que todo el tema del Sahel es una zona muy importante por recursos, por población. Es una zona que siempre estuvo dominada por el Imperio Británico y por Francia, por el Imperio francés, y es una zona en la cual se ha mantenido el régimen colonial. Aunque ha habido una independencia formal de estos países, se ha mantenido el régimen colonial. Podíamos dar cifras del asunto, por ejemplo, de Mali, ¿no? Con Francia, el tema del uranio o del oro, Níger, ¿no? Y ¿qué es lo que ocurre? Pues que durante muchos años estos países, con una independencia formal, realmente no podían hacer nada. Están absolutamente sometidos y determinados por lo que decían los gobiernos en París o en Londres. Pero de buenas a primera, pues hay un clavo al que agarrarse. Bueno, dos clavos. China y a Rusia, ahora ya también Turquía. Ya hay clavos a los que agarrarse. Y poder luchar contra un yihadismo que era la gran excusa para que se mantuvieran tropas coloniales en esos países y mantener el status quo. Porque realmente luego no había nunca lucha contra el yihadismo. Pequeñas refriegas y cosas así, pero el yihadismo seguía ahí. Seguía ahí porque era, claro, la gran excusa. Si acababas con el yihadismo, entonces, ¿para qué ibas a seguir allí? Te tenías que ir. Y si te ibas, pues a lo mejor ya los políticos pueden intentar cambiar algunas cosas y decidir que, bueno, que hasta aquí habíamos llegado, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que como ya ahora ya sí hay clavos a los que agarrarse, empezaron a llegar fundamentalmente de Wagner, unidades militares capaces de hacer frente al yihadismo de verdad. Y chinos con proyectos económicos y de inversión infraestructural de verdad. ¿Qué han visto estos líderes africanos? Estos europeos se van yendo. Se van yendo porque ahora sí que veo resultado de tener una colaboración con el extranjero. Y eso ha ido profundizándose en los 2-3 últimos años. En algunos casos con golpes militares, donde militares han decidido que hasta aquí hemos llegado. Y eso ha significado la salida de franceses y británicos de algún país. República Centroafricana pues no eran británicos, en Nigeria o en Mali eran franceses. Y, claro, siendo bien recibidos en China y bien recibidos en Rusia, donde se les da una perspectiva de desarrollo a los años. Y claro, y además eso es contagioso.
Empezó en Burkina Faso, seguido en Mali, en Níger, bueno, empezó en República Centroafricana primero, y de ahí se ha ido extendiendo, y ahora incluso ya hasta los viejos regímenes que ya existían como Guinea Ecuatorial ha decidido que se suman ya a este grupo, y entonces se está creando, hay una zona de gran influencia ruso-china, aunque te digo, también los turcos ya han entrado, y me imagino que entrará en un momento determinado todo el BRICS. Es decir, en un momento determinado, pues hasta irán los indios también a hacer su proyecto. Y esto fundamentalmente es lo que ha pasado. Decir que es que poco menos, que es que la influencia rusa, que hay una especie de invasión rusa, además, no existe. Me dirán, ¿dónde? ¿Qué unidades rusas? O incluso, aunque sean Wagner, ¿cuántos? Es decir, sí, están allí entrenando. Bueno, están bien aceptados por los gobiernos, ¿no? Hombre, pero si es que, a ver, una de las cosas que aquí, claro, se enseña muy poco, una de las cosas que más ha llamado la atención en Níger, en Mali, en Chad, en República Centroafricana, recientemente fue incluso en Kenia, es que las protestas populares salen con banderas rusas. Eso es porque la percepción popular es que allí los únicos que realmente han ido a apoyar en algo han sido los rusos. Posiblemente con sus intereses también, qué duda cabe, vamos, es decir, qué duda cabe, ¿no? Con sus intereses también. Es decir, pero han sido los rusos, que ya venía de una cierta tradición de la Unión Época Soviética de apoyo a los movimientos anticolonialistas y de liberación nacional. Y entonces, pero bueno, pues eso ha seguido. Y claro, esto, es decir, se los recibe en Moscú como si realmente llegara alguien importante y los recibe el propio Putin y demás. Pues, vamos allá con la última pregunta, Juan Antonio, o con el último comentario. Percepción de Rusia sobre todo lo que está pasando ahora mismo en Oriente Próximo, en el sentido, Israel, ya desde hace tiempo, incluso antes del 7 de octubre del año pasado, bombardeaba casi de manera sistemática posiciones en Siria. Pero Siria es un país importante para Rusia, un país que ha apoyado al gobierno de Damasco desde hace tiempo, prácticamente desde 2011. Incluso podríamos hablar de antes también de la época soviética con el padre de Bashar al-Assad, Haftar al-Assad. Pero luego también tenemos Irán, también un aliado de Rusia que le proporciona material también para la operación allí en la guerra en Ucrania. Y además un Irán que hay quien dice que ya están preparando al hijo del Shah de Persia, de Reza Pahlavi, que le están preparando para que lidere un nuevo gobierno democrático, para que dé un golpe de Estado, entre comillas, pero eso le preocuparía a una Rusia que entonces tendría un Irán que sería vecino en el Mar Caspio. Es decir, ¿cuáles serían esas líneas rojas para Rusia en todo lo que está pasando ahora mismo en Oriente Medio? Pensando que nunca ha tenido malas relaciones con Israel, también por motivos históricos. Esa es la cuestión. Es decir, que Rusia tiene un problema ahí. Tiene un problema porque hay 1.200.000 de rusos, de judíos que tienen pasaporte ruso, que son ciudadanos rusos. Eso es. Y que viven en Israel. Es más, algunos de estos son muy influyentes. Muy influyentes, no muy influyentes en Rusia, sino muy influyentes en Occidente, hasta el punto que han ayudado, de alguna forma, a esquivar las sanciones occidentales a la economía rusa. Con lo cual, digamos que, de alguna forma, Rusia tiene una cierta deuda con esa población judía, pero que es rusa, que está allí en Israel. Pero, por otro lado, evidentemente, no solo de ahora, sino tradicionalmente, Rusia ha sido amigo de los países árabes de la zona. Siria, Irak, el propio Líbano, Egipto, Yemen, sí, claro. Además ahora tiene unos acuerdos estratégicos por el tema de la OPEP con Emiratos Árabes, con Qatar, con Arabia Saudita. Es decir, que, digamos, desde el punto de vista geopolítico, no hay duda de que Rusia está con, en este caso, podríamos decir, los enemigos de Israel. O en apoyo del pueblo palestino, que lo ha hecho Naciones Unidas, solicitado a los dos estados, el cumplimiento de la resolución 242 del Consejo de Seguridad, etcétera, etcétera. Pero claro, tiene que mantener un equilibrio, porque tampoco quiere perjudicar a ese 1,5 millones de judíos que tienen pasaporte ruso. Pero claro, el gobierno de Netanyahu, ¿qué está haciendo? Tensar mucho la cuerda. Ya era cada vez menos soportable el hecho de que estuvieran bombardeando Siria. Es decir, bueno, siempre eran objetivos muy determinados de la Guardia iraní o de las milicias. Ya el otro día hubo un bombardeo cerca de la base rusa de Kemenin, de la base aérea. Correcto, el ataque. Claro, el ataque. Eso es decir,
tensa mucho la cosa. ¿Qué está intentando ahora mismo la diplomacia rusa? Decirle, ante el peligro de la situación, decirle a todos esos judíos que tienen pasaporte ruso que vuelvan. Esto nos indica ya diplomáticamente por dónde va el camino. Es decir, salir de ahí, porque el choque con Israel al final va a ser inevitable. Al final va a ser inevitable. Eso es tremendo, ¿eh? ¿Por qué? Porque al final es el choque con Estados Unidos. Claro, es decir, al final va a ser inevitable porque efectivamente yo tengo que cumplir mis compromisos internacionales con mis aliados. Y mis aliados son Irak, son Irán, son Egipto, son Yemen, al cual puede que le esté hasta proporcionando misiles antibuque. El aviso que ya dio en su momento Putin, en el sentido de si ustedes entregan misiles de largo alcance que no se entregarle. Si van a usar misiles de largo alcance en Ucrania, pues igual yo hago lo mismo con otros aliados míos. O con Cuba. O con Cuba, o con... Claro. Entonces, es decir, yo creo que ahora mismo existe esa distorsión por parte de Rusia. Ojalá ese millón de judíos rusos que tienen pasaporte ruso volvieran a Rusia o se fueran de allí, aunque fueran a Estados Unidos, salieran de allí, porque yo creo que tarde o temprano ven que el choque va a ser inevitable, porque un día van a bombardear algún punto donde va a haber rusos. Y con respecto a Irán, ¿hasta qué punto llegaría Rusia a apoyar a Irán? ¿Y hasta qué punto no le interesa en absoluto, ya no te hablemos de guerra, un cambio de gobierno en Irán favorable a Estados Unidos y que, por tanto, le complete ese cerco estratégico y encima se le meta en el mar Caspio? No, claro, no. Irán ahora mismo es un punto de interés geopolítico para Rusia y para China también. Por eso hay acuerdos estratégicos con ellos. No solamente por el control del Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz, el control del Índico y ponerle que dar resistencia a la salida del Mediterráneo. Es decir, Irán ahora mismo es un pivote tan importante como puede ser Turquía. Si Turquía se va descolgando de la OTAN, ya veremos qué pasa. Es decir, entonces, por supuesto, van a intentar sostener al régimen iraní como sea. Como sea. Por mucho que intente Estados Unidos socavar el régimen, desestabilizar, provocar, es que aparte Irán es un país demográficamente muy importante, son más de 100 millones de habitantes, con recursos de hidrocarburos, de gas, es decir, y es ruta de la salida de la ruta de la seda hacia el Oriente Medio. Eso es, para China. Es ruta norte-sur, que importa a India y a Rusia. Es decir, que ahí, como buen cruce, era Persia. Es que, claro, hay que ir a la historia. Es decir, la geografía determina. Eso es Persia. Persia fue un imperio antes que Roma. Es decir, entonces, yo creo que ahí el apoyo va a ser, tanto de China como de Rusia, va a ser fundamental. Los grandes, si mal no recuerdo, del 550 a.C., o sea que... Sí. Es decir, yo digo que a ver, ahí yo creo que va a ser muy difícil que puedan darle un cambio de sentido a eso, y menos ahora unos Estados Unidos que en Oriente Próximo están completamente desprestigiados. Que hasta sus aliados de toda la vida, como es Arabia Saudí, ven y dicen, vámonos alejando poquito a poco, porque esto quema. Totalmente. Pues, queridos amigos, como os había prometido, Juan Antonio os ha dado muchísimas claves. Que, como os digo siempre, ¿tenemos razón en todo lo que decimos? Pues no. ¿Tenemos toda la verdad? Pues no, porque la verdad es muy compleja, tiene muchas caras y muchas aristas. Pero, como siempre, os intentamos, con la mayor honestidad, con la mayor sinceridad, daros datos, como decimos siempre, para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. En este mundo tan complejo, que vemos que todo se está rompiendo por momentos, que estamos en una ruptura total de todo, en el que el cambio de paradigma es absoluto y por tanto tenemos que estar con los ojos muy pendientes, muy abiertos, para ver lo que nos interesa más en cada momento. En el caso de los españoles, defender nuestros verdaderos intereses españoles, no los de los demás, y a ser posible que defendamos los de toda la hispanidad
que precisamente en estos días celebramos el Día de la Hispanidad. Así que, queridos amigos, os emplazamos para el próximo programa y le damos ya las gracias a Juan Antonio por habernos facilitado tantísimos datos. Juan Antonio, un placer, ya sabéis que me tienes aquí cuando quieras y, oye, pues llamar eso a la racionalidad, que decir a la gente que los antecedentes históricos, los hechos y los datos y aplicar la razón es el mejor antídoto que existe contra la falsificación de la realidad, contra la propaganda maliciosa, contra la censura y, bueno, con poco optimismo, que torres, aunque sean blancas, más altas han caído. Efectivamente. Pues muchísimas gracias y esperamos tenerte pronto de nuevo en el canal del Coronel. Muchísimas gracias, Juan Antonio. A vosotros. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.